¡Buoo! Alguien apareció en la puerta del edificio principal. Una mujer asombrosamente hermosa salió, vistiendo una hermosa túnica ceremonial que recordaba a un louto blanco puro. Ella era Cheon Rayeon. En su vida pasada, fue Ryu Sobol, y en esta vida, daba Liuai Soyeon, pero ahora que su alma y espíritu se habían convertido en uno y completo, se llamaba a sí misma Cheon Rayeon. Al salir solemnemente, tan hermosa, todos soltaron exclamaciones atónitas. Es la dama divina. Verdaderamente una belleza bajo la luna. Ella caminó lentamente por el camino de seda roja y subió las escaleras. El demonio celestial, que había estado esperando, la miró con una sonrisa suave, y ella se quedó cerca de su lado. La sacerdotisa del fuego sagrado se acercó a ella, le entregó una antorcha y susurró en voz baja. Dama divina, por favor prepara el fuego sagrado. Tap. Cheon Rayeon asintió y tomó la antorcha. Entonces la sacerdotisa del fuego sagrado gritó en voz alta. Gran guardián del Dharma, trae la tableta espiritual. Al oír su grito, el gran guardián del Dharma Guyan Shao llevó personalmente un pedestal con una corona y una tableta espiritual inscrita con decreto del demonio celestial, hasta el frente de la plataforma. Cuando llegó la tableta espiritual, la sacerdotisa del fuego sagrado la levantó y gritó. Ahora procederemos con la ceremonia de fundación y la ceremonia de inauguración del líder del culto. ¡Bah! Todos los que estaban mirando vitorearon. ¡Buoo! Cuando el sonido de los cuernos resonó por mucho tiempo, todos los que habían estado gritando se callaron nuevamente. Entonces, la sacerdotisa del fuego sagrado dio un paso adelante, levantó el decreto del demonio celestial y dijo: para la ceremonia de fundación, hay un objeto sagrado, este decreto del demonio celestial hecho al fundir fragmentos del fuego sagrado, fundador y primer líder del culto, demonio celestial, recibe el decreto del demonio celestial. El demonio celestial dio un paso adelante y lo recibió con una mano. Luego subió al nivel más alto de la plataforma del altar, levantó el decreto del demonio celestial en alto, que se convertiría en el objeto sagrado que simboliza al líder del culto, y gritó a todos. El primer líder del culto, demonio celestial, proclama, aquí hoy, declaro la fundación del culto divino del demonio celestial que creará un mito por 10.000 años. Usi 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 usi. Junto con esto, numerosas banderas se elevaron sobre las murallas de la ciudad interior. La plaza estalló cuando las majestuosas banderas del culto divino del demonio celestial ondearon. Y esa emoción pronto llevó a enormes vítores. ¡Bah! Finalmente, nació una nueva organización de artes marciales. Sin detenerse ahí, el primer anciano Uyu Cheonmu, líder de la sagrada espada del santuario, levantó ambas manos y gritó para que todos pudieran escuchar. Gran culto divino del demonio celestial. 1000 años. 1000 años. 10.000 años. Entonces todos, incluidos los otros ancianos, siguieron y cantaron. Gran culto divino del demonio celestial. 1000 años. 1000 años. 10.000 años. El canto se extendió por toda la ciudad interior. Gran culto divino del demonio celestial. 1000 años. 1000 años. 10.000 años. En medio de los gritos de todos, la sacerdotisa del fuego sagrado señaló el brasero del soporte del fuego sagrado, sosteniendo una antorcha, y le dijo a Cheon Rayeon que estaba esperando. Enciende el fuego. Ante esto, ella dio un paso adelante y encendió el brasero del soporte del fuego sagrado. Usi. Luego, extrañamente, a diferencia de las llamas rojas de la antorcha, llamas azules surgieron desde dentro. Oh, el color de las llamas. Todos no pudieron ocultar su sorpresa ante esta vista. ¿Cómo surgieron llamas tan misteriosas? Fue porque los fragmentos del espíritu del fuego sagrado que quedaron después de hacer el decreto del demonio celestial se utilizaron para hacer el soporte del fuego sagrado. Tap. La sacerdotisa del fuego sagrado se arrodilló sobre ambas radilas ante el demonio celestial que estaba frente a las llamas azules, cruzó los brazos sobre su pecho y recitó. Este cuerpo arde en el fuego sagrado, sin apego a la vida o la muerte, eliminando el mal por el bien e iluminando la luz, la alegría y la tristeza permanecen como mero polvo. Cuando ella comenzó a recitar las escrituras, todos en la plaza, incluidos los ancianos, la siguieron, cruzando los brazos sobre sus pechos y cantando las escrituras. Este cuerpo arde en el fuego sagrado, sin apego a la vida o la muerte. Eliminando el mal por el bien e iluminando la luz, la alegría y la tristeza permanecen como mero polvo. Este era originalmente un texto sagrado transmitido de la religión zoroastriana, o religión persa. Tanto la religión persa como el zoroastrismo adoraban el fuego, y dado que el demonio celestial era la encarnación de eso, este fue adoptado como el texto sagrado oficial del culto divino del demonio celestial. Pobres son los mortales con muchas preocupaciones. Pobres son los mortales con muchas preocupaciones. Los invitados de afuera tenían expresiones extrañas en este ritual de recitar tales escrituras. Solo por el contenido de la escritura, sentían que no era un camino demoníaco, sino más bien uno que reverenciaba la rectitud. A través de esto, podían sentir que este culto divino del demonio celestial tenía un matiz religioso. En medio de esto, los ojos de Cheon Rayeon brillaban. Sí, esa es la figura que he estado esperando. La digna figura del demonio celestial de pie ante la multitud que llenaba la plaza. Un gran maestro que abraza a todos. Parece que ese sueño se ha cumplido a través de él. Bum. 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 Con los sonidos del tambor, la sacerdotisa del fuego sagrado,
Habiendo terminado de recitar las escrituras, retrocedió, y parecía que la ceremonia de inauguración y fundación estaba concluyendo con éxito. Pero entonces... Toc 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 toc. De repente, el jefe de la unidad de guardia, Guard Gouchan, saltó a la plataforma, miró al demonio celestial y a Cheon Rayeon con una sonrisa, y gritó en voz alta. Siguiendo la ceremonia de inauguración y fundación, el evento más grandioso será la ceremonia de boda del líder del culto y la dama divina. Cheon Rayeon solo conocía sobre la ceremonia de fundación. Pero al grito de Gouchan, mientras estaba a punto de quedarse atónita, aparecieron las damas de honor como si hubieran estado esperando, llevando un hermoso vestido de novia con patrones rojos y dorados. Se parecía mucho al que se suponía que debía usar en su vida pasada. Ella era hermosa, tan hermosa, como una sola peonía roja. Los ojos de Cheon Rayeon pronto se humedecieron. Hacia ella, el demonio celestial extendió suavemente su mano y dijo: «Conviértete en mi novia». Una propuesta frente a todos. En este momento que había anhelado desde su vida pasada, los labios de Cheon Rayeon, que habían estado temblando, se extendieron en una radiante sonrisa. Esa noche, la secta del demonio celestial estaba bulliciosa con festividades hasta altas horas de la noche debido a los grandes eventos de la ceremonia de fundación, la inauguración del líder de la secta y la ceremonia de boda. Sin embargo, los personajes principales de estos eventos, el líder de la secta demonio celestial y la dama divina Cheon Rayeon, no estaban por ninguna parte. ¿Dónde podrían estar? En la cima de una montaña de las 10.000 grandes montañas. La luna llena colgaba en el centro del oscuro cielo nocturno cubierto de luz estelar. Entre flores blancas puras que brillaban suavemente a la luz de la luna, se encontraban un hermoso hombre y una mujer. Mientras paseaban entre las flores, el demonio celestial le preguntó a Cheon Rayeon: «Ahora que estamos casados, deberías llamarme esposo, pero ¿por qué todavía me llamas mortal?» «No sé por qué. Para mí, siempre serás mortal». Al escuchar sus palabras, el demonio celestial se rió y le tomó la mano con fuerza, diciendo: «Entonces supongo que tampoco debería llamarte esposa, Cheon Rayeon, Ante esto, Cheon Rayeon sonrió dulcemente y miró hacia arriba al demonio celestial. Encantado por su apariencia adorable, el demonio celestial la abrazó suavemente y acercó lentamente sus labios. Cheon Rayeon cerró suavemente los ojos y se levantó sobre la punta de los pies, y los dos compartieron un profundo beso bajo la luz de la luna. El vínculo que comenzó en la cima de las montañas de los 10.000 grandes así floreció nuevamente en una brillante flor allí después de 100 años. Capítulo 497,1. Historia secundaria 1 parte 1. La verdadera llama de Samadhi. 1. En el fondo de un profundo barranco. Una densa vegetación crecía en el acantilado de arriba, y en la oscuridad donde ni un rayo de sol penetraba, los pasos resonaban desde algún lugar. Zad. Zad. Los pasos continuaron hacia adelante por un tiempo antes de detenerse en algún lugar. A unos 20 han de donde se detuvieron los pasos, había un edificio iluminado por antorchas. El edificio tenía tela roja colgando, lo que le daba la apariencia de un santuario. Extrañamente, cientos de lápidas estaban plantadas a su alrededor. Las lápidas estaban densamente grabadas con letras rojas, y la forma en que estaban dispuestas se asemejaba a una formación de batalla. Esto por sí solo parecía bastante inusual, pero alrededor de 30 divinos estaban custodiando el santuario con la máxima vigilancia, formando sellos de mano. En ese momento, la puerta del santuario se abrió y alguien salió. Era un adivino de mediana edad que apareció con una expresión seria en su rostro, como si algo hubiera sucedido. Miró hacia la oscuridad fuera del santuario con ojos cautelosos. Al ver su comportamiento, los adivinos que mantenían sus sellos de mano y guardaban sus posiciones lo miraron con curiosidad. «Adivino de nivel Luna Yub, ¿qué sucede?», uno de los adivinos preguntó sobre la razón. El adivino de mediana edad llamado adivino de nivel Luna Yub tragó saliva y abrió la boca. Nadie más sintió esa escalofriante energía demoníaca hace un momento. Energía demoníaca. Ante esta pregunta, los adivinos se miraron entre sí e inclinaron la cabeza. Ninguno de ellos había sentido ninguna energía demoníaca tremenda. Al ver las reacciones de los adivinos, el adivino de nivel Luna Yuk se preguntó si había reaccionado de manera exagerada. Pero entonces, goteo. Gaatas de sudor se habían formado en su frente. ¿Qué es esto? Se sentía inusualmente caliente. El barranco normalmente era bastante frío, ya que la luz apenas llegaba a él. ¿Qué estaba pasando? ¿No sienten todos ustedes Hou? En ese momento, los ojos del adivino de nivel Luna Yuk se abrieron de par en par, con buena razón. Had. Los adivinos de repente se habían quedado aturdidos, con los ojos desenfocados y baba goteando de sus bocas. Al sentir algo ominoso, el adivino de nivel Luna Yuk trató de formar rápidamente un sello con la mano. Clac. 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 Pero en ese mismo momento, Usi. Se escuchó un sonido como si algo girara rápidamente y causara fricción. Mientras se preguntaba qué podría ser, vio dos ruedas ardiendo con llamas carmesí en su campo de visión. ¡De demonios! Usi. Antes de que pudiera siquiera desplegar su técnica de adivinación, una ola de llamas devastadoras brotó de las dos ruedas que giraban ferozmente, envolviendo todo a su alrededor y reduciéndolo a cenizas. Pronto, no quedó nada alrededor del santuario más que trasas carbonizadas. Los pasos continuaron en ese lugar. Zad zad. Los pasos se detuvieron nuevamente en algún lugar, que estaba justo en medio de los restos quemados del santuario.
En el centro se erguía una gran estatua de piedra, pero su forma era demasiado grotesca para ser llamada humana. Esto se debía a que tenía la forma de un buey con uno de sus cuernos roto. Suisi. Frente a esta estatua grotesca, alguien la acariciaba mientras murmuraba en una voz llena de intención asesina: Padre. Este cuerpo arde en las llamas de la purificación, sin apego a la vida o la muerte, eliminando el mal por el bien e iluminando la luz. La alegría y el dolor permanecen como mero polvo. Qué lamentables son los seres sintientes preocupados. Había pasado un año desde el establecimiento del culto divino del demonio celestial. En este año, que podría considerarse largo o corto dependiendo de la perspectiva de uno, la doctrina del culto divino del demonio celestial se había extendido por las llanuras centrales y comenzaba a influir gradualmente no solo en los artistas marciales, sino también en los civiles. A pesar de que su predecesor era considerado una organización maligna como la Sociedad del Cielo y la Tierra y era rechazado por el país como la Orden de la Fe del Fuego, la razón por la que pudo lograr tanto se debía en gran parte a la influencia del demonio celestial, el fundador y primer líder del culto. El demonio celestial, que había salvado no solo a los artistas marciales sino a toda la humanidad de una gran calamidad, era venerado como un héroe a pesar de transitar por el camino de los demonios. Como resultado, incluso los artistas marciales justos se unían al culto divino del demonio celestial en números crecientes día a día, por reverencia hacia él y para perseguir las artes marciales puras. Gracias a eso, pude entrar tan fácilmente. Un joven de apariencia ordenada chasqueó la lengua mientras miraba la muralla exterior de la ciudad interior del culto divino del demonio celestial. Pudo entrar fácilmente gracias a la doctrina del culto de aceptar a cualquiera sin importar su estatus o antecedentes, siempre que dejaran atrás sus afiliaciones anteriores. Es sorprendentemente anticlimático lo fácil que fue. La razón de la reacción del joven era simple. Su nombre era Dan Jack. Era un miembro de Silent Strikes 1, la unidad de espionaje de la Alianza Justa. Y había sido desplegado para investigar la creciente culto divino del demonio celestial. Hace apenas un año, el mundo de las artes marciales había mantenido un delicado equilibrio entre las tres fuerzas principales, la Alianza Justa, la Sociedad del Cielo y la Tierra, y la Alianza de los Cuatro Malos, pero ahora la situación había cambiado. La Alianza Justa se había debilitado ya que estaba siendo controlada por la corte imperial debido a que su relación se rompió completamente por incidentes como la decapitación de enviados, incluidos los de la familia Peng de Ebei. Por otro lado, las sectas del demonio celestial estaba disfrutando de un poder sin precedentes. El más grande bajo el cielo, el demonio celestial. Dentro de esa ciudad interior estaba el demonio celestial, el líder de las sectas del demonio celestial, quien podría considerarse la cúspide del actual mundo de las artes marciales. Se decía que era el mejor espadachín indiscutible bajo el cielo. Según aquellos que habían participado en la legendaria guerra entre las sectas justas y las no ortodoxas hace un año, se decía que su poder era suficiente para dividir el cielo y la tierra, pero Dan Jack había estado en entrenamiento como espía en ese momento y no lo había visto por sí mismo. Honestamente, pensaba que el demonio celestial debía tener habilidades de espada tremendas para ser mencionado en tales términos. Sin embargo, sentía que dividir el cielo y la tierra era una exageración excesiva. Bueno, lo descubriré cuando lo vea por mí mismo. ¿Qué tan fuerte era realmente? La infiltración en el culto divino del demonio celestial fue exitosa. Había oído que recibirían entrenamiento en un lugar llamado el Valle de Sangre de Cadáveres, y se les asignarían posiciones según su desempeño allí. El objetivo era ser colocado en el palacio del líder del culto o en el salón de los ancianos en la ciudad interior. Aunque era un espía, su objetivo era regresar triunfante haciendo logros definitivos. Como están en la cúspide de su poder, deben estar en su momento más arrogante ahora. Si aprovecho bien esta oportunidad, debería poder lograr grandes cosas. Zat zat. En ese momento, vio a alguien acercándose a la plataforma. Los ojos de Dan Jack se iluminaron al verlo. Inmediatamente lo reconoció, habiendo memorizado información sobre la mayoría de las figuras importantes en el culto divino del demonio celestial antes de venir. El séptimo anciano del clan fantasma volador, Wan Yaseon. Había oído que en la antigua Sociedad del Cielo y la Tierra, él era el líder del clan Sombra, que se encargaba de los espías y la información. Pero de repente, Dan Jack sintió que algo era extraño. Según su información, el encargado del Valle de Sangre de Cadáveres debería ser Lee Ji-yeom, el sexto anciano del clan de la llama carmesí. Entonces, ¿por qué estaba aquí el líder del clan fantasma volador? A partir de ahora, aquellos cuyos nombres ya me deben dar un paso a la izquierda. Estudiantes, no hay necesidad de sorprenderse demasiado, no es nada importante, solo un proceso para eliminar a los bastardos traidores. 5. Tan pronto como esas palabras terminaron, los Garerous del culto divino del demonio celestial que rodeaban la plaza sacaron sus armas al unísono. Al ver sus acciones, la expresión de Dan Jack se congeló. Aunque había sido entrenado para mantener la compostura tanto como fuera posible, la mirada de Wan Yaseon estaba dirigida precisamente hacia él, y sus labios estaban formando las palabras. Sí, eres tú. El rostro de Dan Jack se volvió instantáneamente pálido. ¿Acaso fue él quien había sido arrogante, no este lugar? El séptimo anciano Wan Yaseon, quien había desmantelado a los espías, sacudió la cabeza al salir de los terrenos de entrenamiento de la ciudad exterior y dirigirse hacia la ciudad interior.
Se estaba volviendo cada vez más difícil deshacerse de los espías en comparación con la época de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Por supuesto, todavía estaban atrapando más del 90% de ellos, pero a medida que la escala del culto crecía, podría volverse más difícil de manejar. Quizás deberíamos pausar la expansión de nuestras fuerzas por ahora. No habían estado controlando las admisiones debido a la énfasis en la doctrina del culto, pero se estaba volviendo demasiado. Tendría que plantear este asunto en la próxima reunión general. Con ese pensamiento, el séptimo anciano Wang Yaseon entró en la ciudad interior y se dirigió inmediatamente hacia el palacio del líder del culto. La razón para ir al palacio del líder del culto era simple. Era para verificar si él había regresado. ¿A dónde fue esta vez? Desde que la santa Dansela quedó embarazada, el líder del culto ha estado más ausente del palacio del líder del culto que presente. Debido a esto, los informes a veces se acumulaban, lo cual era bastante problemático. Cuando Wang Yaseon entró al edificio del palacio del líder del culto con un sabor amargo en la boca, vio a alguien salir, apoyándose en un bastón con cabeza de serpiente. Era el gran guardián, Guyan Shao del bastón de 8 serpientes venenosas. Gran guardián Guyan. Od no es el séptimo anciano. Suisi. Los dos se inclinaron ligeramente el uno al otro y entrelazaron sus manos en saludo. Después de intercambiar saludos, Wang Yaseon asintió hacia el palacio del líder del culto y dijo: «Parece que no pudiste tener una audiencia nuevamente». «Jijiji, así es, siento que paso menos días asistiendo de cerca de lo que corresponde a mi título de gran guardián». «Jo, deberías verlo de manera positiva, de cierta manera, la posición actual de guardián es casi honoraria, así que podrías sentirte más cómodo físicamente». Guyan Shao sonrió ante las palabras de Wang Yaseon. ¿Quién en el mundo podría amenazar al líder del culto, que era llamado el más grande bajo el cielo? Era cierto. De repente, la mirada del gran guardián Guyan Shao se dirigió a los Pegaminous en ambas manos de Wang Yaseon. A medida que expandían su influencia y aumentaban su escala, la carga de trabajo crecía exponencialmente. Por otro lado, su deber era asistir al líder del culto, así que cuando el líder del culto estaba ausente, realmente no tenía nada que hacer. Estoy llegando al punto en que me siento culpable hacia los ancianos por estar demasiado cómodo. Oh, si ese es el caso, ¿por qué no te quedas un poco más en el culto para asistir al líder del culto? El gran guardián Guyan Shao no dio respuesta. Ante esto, Wang Yaseon habló en un tono de arrepentimiento. Parece que tu decisión sigue sin cambios. Lo siento, el líder del culto me ha apreciado con gracia, pero ¿cuánto tiempo más puede vivir este anciano? Solo quiero regresar a la montaña de la Pagoda Blanca en las regiones occidentales y pasar mis últimos años con mi familia. El gran guardián Guyan Shao estaba esperando la aprobación del líder del culto para su jubilación. Por supuesto, Wang Yaseon y varios otros ancianos le estaban instando a quedarse un poco más para mantener la fuerza del culto, pero parecía que ya había tomado una decisión firme. Dado que lo pones de esa manera, no hay nada que podamos hacer, pero aún quedan 4 años hasta el periodo de nombramiento de personal. Has pensando en quién te sucederá. El culto divino del demonio celestial realiza nombramientos de personal cada 5 años. Se planeó que se basara en una verificación exhaustiva de la destreza marcial a través de competiciones de artes marciales y logros pasados. Sin embargo, en casos donde una posición queda vacante como esta, se decidió que el predecesor elegiría un sucesor, que luego se finalizaría a través de la reunión del Consejo de Ancianos o la aprobación del líder del culto. Estaba pensando en pedirle al viceguardia que me sucediera. El viceguardia. De hecho, está más que calificado. Vice Guardián Marrayeon. En solo un año, sus habilidades se habían desarrollado enormemente, y en términos de habilidades marciales puras, ya había alcanzado un nivel que superaba al gran guardián. Todos asumían que naturalmente se convertiría en el gran guardián después de 5 años. Pensándolo bien, el Vice Guardián probablemente aún no lo sabe. El Vice Guardián Marrayeon está actualmente ausente. Oficialmente, se anunció como unas vacaciones, pero en realidad, él sabía que el Vice Guardián había salido a buscar al enemigo de su padre, del cual se enteró por la sacerdotisa del fuego sagrado. Dijo que lo resolvería y regresaría en 3 meses, pero ya había pasado un poco más de 2 meses. Regresaría a la secta antes de mucho tiempo. Mientras el gran guardián Guyan Shao y el séptimo anciano Wang Yaseon estaban en una conversación casual frente al palacio del líder de la secta, Uzi. En ese momento, Humo Carmesí se reunió frente a ellos, formando una puerta de entrada. Entonces alguien saltó desde adentro. Ese alguien no era otro que Yio Surin, la adivina del pabellón de los inmortales armoniosos. Adivina Yio. Mientras los dos estaban desconcertados por su repentina aparición, Yio Surin les preguntó en un tono urgente: ¿dónde está el líder del culto? El líder del culto está actualmente ausente. ¿Qué asunto urgente te trae aquí de esta manera? No hay tiempo para explicar. Ahora mismo. Necesitamos encontrar al líder del culto. ¿Qué podría haber sucedido para que ella actuara así? A través de la puerta de humo carmesí por la que había llegado, podían ver numerosos cadáveres carbonizados esparcidos por doquier. Capítulo 497,2. Historia lateral 1 parte 2. La verdadera llama de Samadhis, 2. Justo hace 2 momentos. Los Edivinos del pabellón del inmortal armonioso que se habían reunido para un cambio de turno estaban atónitos al mirar los cadáveres carbonizados. ¿Qué demonios había sucedido? Para averiguarlo,
el hermano mayor intentó convocar las almas de los cadáveres de sus compañeros discípulos. La expresión del hermano mayor era sombría mientras formaba sellos con las manos después de colocar los talismans. Entonces, de uno de los cadáveres ennegrecidos, una alma emergió lentamente. Los Edivinos reconocieron el alma que apareció en su forma viviente. Es el hermano mayor Heiyun, Hermano mayor Heiyun. ¿Cómo sucedió esto? Silencio, el hermano mayor todavía está realizando la técnica de adivinación. Cuando los Edivinos, que habían estado clamando por la aparición de su colega fallecido, guardaron silencio, el hermano mayor se acercó al alma de Heiyun y preguntó. No hay mucho tiempo para aferrarse al alma de Heiyun, ¿qué exactamente sucedió? Pero entonces. El hermano mayor frunció el ceño. Esto se debía a que el alma de Heiyun que había aparecido no podía hablar correctamente, con una expresión en blanco. Parecía como si hubiera perdido su sentido de sí mismo. ¿Qué es esto? El hermano mayor no podía entenderlo. Aun si los muertos no pudieran convertirse en espíritus vengativos, inevitablemente retendrían fuertes ataduras de su vida. Pero la apariencia de Heiyun mostraba no solo una falta de ataduras, sino una completa ausencia de conciencia. Heiyun. Heiyun, reacciona, necesitas contarnos algo para que podamos. Suisi. Eventualmente, el alma de Heiyun se disipó y desapareció. El hermano mayor estaba completamente desconcertado por este fenómeno inexplicable y extraño. A pesar de sus muchos años de entrenamiento como adivino y de haber encontrado muchas almas, esta fue la primera vez que experimentó algo así. Si incluso un pequeño rastro de apego de la vida hubiera permanecido, habría dicho algo, pero se sentía completamente vacío, como un niño recién nacido. En ese momento, alguien corrió hacia él. Era Io Usurin. Hermano mayor, ¿cómo te fue con la técnica del talismán de madera para rastrear? Ante esta pregunta, Io Usurin sacudió la cabeza y respondió. No está funcionando, la técnica de seguimiento del talismán de madera, la técnica de rastro del espíritu inmortal armonioso, ninguna de las 5 técnicas de seguimiento que conozco está funcionando, parece que han borrado por completo todas las huellas de sus técnicas. Parece que así es. Este nivel de habilidad sería imposible sin alguien al menos tan poderoso como nuestro maestro. Su maestro era el viejo inmortal de cola escarlata, el maestro del pabellón de los inmortales armoniosos, uno de los 6 divinos adivinadores conocidos como la cúspide de los Edivinos. Sin un practicante de nivel adivinador divino con ese tipo de poder, sería imposible borrar las huellas de las técnicas de manera tan limpia. Io Usurin miró a su alrededor con ojos devastados y habló. ¿Quién podría haber hecho esto? Podría ser que Tres Ojos todavía esté vivo. Eso es imposible, no lo vimos todos en ese entonces. Todos habían sido testigos de la aniquilación de ese ser. Además, habían permanecido en la escena para buscar cualquier rastro de Tres Ojos por si acaso, pero ya no existía en este mundo. En ese momento, Io Usurin señaló hacia donde había estado el santuario y gritó. Entonces, ¿quién podría haber descubierto este lugar, quemado nuestros compañeros discípulos y llevado la estatua del rey de gran fuerza que estaba sellada con la piedra de muerte? No se trata de quién en este momento, debemos recuperar la estatua de inmediato, de lo contrario, otra gran calamidad caerá sobre las llanuras centrales. Entre los 6 demonios, que eran llamados la gran calamidad entre los espíritus malignos, se decía que el rey de gran fuerza era el más fuerte en términos de poder bruto. Regresaré a nuestro pabellón para informar al maestro y organizar un equipo de rastreo. Tuve inmediatamente al líder del culto divino del demonio celestial para informar sobre esto y pedir ayuda. Sí, ¿qué? El líder del culto está ausente. Entonces, ¿dónde está exactamente? Bueno, eso es. El gran guardián Guyan Shao y el séptimo anciano Wang Yaseon no pudieron ocultar su vergüenza ante la pregunta de Io Usurin. No sabían dónde estaba el líder del culto tampoco. Tenía la costumbre de desaparecer sin dejar rastro, y aunque lo estuvieran observando justo frente a ellos, si decidía moverse, nadie podría notarlo. Al ver su reacción, Io Usurin suspiró y preguntó. ¿Dónde está Han Neunak? Quiero decir, el gran comandante de los guardias, Go Chan. Han Neunak. Era el segundo discípulo del fallecido líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra, pero había cambiado su nombre a Go Chan. Solo un puñado de personas conocía la verdadera razón de esto, y una de ellas era la adivina Io Usurin. Ella sabía que Go Chan era el familiar del líder del culto. Por eso estaba buscando a Go Chan, quien podía comunicarse con él a través de su conexión incluso desde lejos. Si conocía su ubicación, podría ir instantáneamente al líder del culto usando la herramienta mágica que le había dado su maestro. Pero entonces, bueno, esto es bastante desafortunado. ¿Qué? El gran comandante de los guardias, Go Chan, también está ausente en este momento. ¿Qué? Personas vestidas con túnicas grises y cinturones carmesí salieron de la ciudad exterior del Palacio Imperial. Ellos eran sacerdotes taoístas de la secta Zongnan, afiliados a la Alianza Justa. Los 2 ancianos sacerdotes taoístas que caminaban uno al lado del otro al frente con las manos detrás de la espalda eran Jian Munja, el gran maestro de la secta Zongnan, y su discípulo Jian Yeonja. Detrás de ellos había un joven de ojos rasgados vestido con el atuendo de un guardián de uniforme bordado. El nombre de este joven era Jinyon Yeon, el hijo de un profesor de quinto rango en la Academia Imperial y un discípulo laico de la secta Zongnan. Aunque era un discípulo laico, estaba siendo enseñado personalmente en artes marciales por Jian Munja debido a su talento innato. Es difícil, muy difícil.
A medida que se alejaban de la puerta principal de la ciudad exterior, Jian Munja sacudió la cabeza. La razón de su reacción era simple. Era porque había fracasado en lograr lo que quería. La Alianza Justa había estado apoyando originalmente al príncipe Yeongjin, uno de los 4 principales grupos de poder que dominaban la corte imperial. Sin embargo, la situación actual no era favorable. Después del incidente con la familia Peng de Hebei y el asesinato del enviado a la Alianza Justa, su relación con la corte imperial y el gobierno se había deteriorado. A pesar de los esfuerzos por reparar esta relación en varios frentes, no había sido fácil. Desde que el príncipe Yeongjin, a quien originalmente servían, había muerto en un accidente inesperado, habían intentado apoyar al segundo príncipe, el príncipe Chong, enviando a Jin Yeon a su lado. Sin embargo, la situación empeoró aún más cuando el emperador enfermo falleció y el joven príncipe heredero ascendió al trono. Maestro, estás preocupado por lo que dijo el príncipe Chong. Es problemático. El príncipe Chong aún no se había rendido. Estaba reuniendo tropas y quería que la Alianza Justa ayudara con esto. Sin embargo, Jian Munja y otros ejecutivos de la Alianza Justa no estaban muy entusiasmados con esta idea. Lo que el príncipe Chong buscaba era, literalmente, traición. Las posibilidades son bajas. Podría haber sido posible en el pasado, pero ahora era difícil. El príncipe heredero era hijo de la consorte imperial Seo, y detrás de ellos estaba el culto divino del demonio celestial. Por supuesto, cuando el príncipe heredero ascendiera al trono, ella también había estado contactando secretamente a la Alianza Justa para intentar liberarse de su influencia, pero esto no era más que un acto de equilibrio precario. El demonio celestial. Jian Munja aún no podía olvidar la visión de la gran guerra entre las sectas justas y las no ortodoxas. Un solo golpe de espada que dividió el cielo y la tierra. Con solo eso, había demostrado su destreza marcial, que podría considerarse inigualable no solo en el mundo de las artes marciales actual, sino a lo largo de la historia. Quienes no lo habían visto consideraban esta historia una exageración, pero el demonio celestial se había convertido en una presencia indeleble en las mentes de todos los artistas marciales que participaron en la guerra. Hugh, dejemos esta conversación a un lado por ahora. Por cierto, escuché que Yu Bonyan, un discípulo de la secta Conton, se convirtió en un nuevo comandante de las 6 oficinas después de solo un año. Sí. La expresión de Jin Yeon se ensombreció ante las palabras de Jian Munja. Esto se debía a que él también había hecho todo lo posible por convertirse en un comandante de las 6 oficinas. Pero finalmente había sido superado tanto en habilidad como en influencia. En solo un año, utilizando quién sabe qué métodos, ese tipo incluso había ganado el respaldo del ministro Han Yunpa, quien ocupaba los cargos de gran preceptor entre los 3 excelentes y comandante en jefe del gobierno central, alcanzando alturas aún mayores. La velocidad a la que estaba ganando poder era aterradora, y cuando intentó sondear sus verdaderas intenciones, algo parecía estar mal. No parecía que realmente quisiera poder. Como si. No, eso es demasiado irrespetuoso. ¿Cómo podría alguien que recibe un salario oficial imaginar algo así? Esto era nada menos que absurdo. En ese momento, Jian Munja le dio una palmadita en la espalda como para consolarlo y dijo: no hay necesidad de apresurarse, si sigues firmemente el camino que deseas tomar, seguramente alcanzarás tu destino deseado. Lo tendré en cuenta. De todos modos, dado que nos hemos encontrado después de tanto tiempo, no deberíamos ver a tus hermanos mayores y compañeros discípulos. Sí. Por cierto, he oído hablar de un restaurante llamado Wayangjeon cerca, famoso por sus platos de pato. He hecho una reserva, así que relajémonos y pongámonos al día. Entendido. Temprano en la tarde en el restaurante Wayangjeon. Un hombre apuesto y una mujer hermosa estaban disfrutando de su comida en el mejor lugar del restaurante con la mejor vista. Sin embargo, los camareros que los observaban estaban inquietos y nerviosos. Entonces, un hombre de mediana edad que parecía tener una posición más alta entre el personal se acercó rápidamente, notó esto y lo reprendió. No les dije que no aceptaran clientes después de la hora de Yu, 5-7 p.m. ¿Cómo es que esas personas están comiendo allí? No sabemos tampoco, señor. ¿Qué quieren decir con que no saben? Están diciendo que se colaron. No estamos seguros, parecen haber hecho un pedido y están comiendo, pero nadie recuerda haber tomado su pedido. Esta era la razón de su desconcierto. Nadie había tomado su pedido. No obstante, la cocina ya había preparado y enviado la comida basada en un pedido, y esos clientes apenas estaban comenzando su comida. El hombre de mediana edad golpeó su pecho con frustración ante su respuesta y luego dijo: ve y discúlpate de inmediato y ofrece empacar su comida para llevar. Estábamos a punto de hacer eso, pero... ¡ay, qué frustrante! Iré yo mismo. Ustedes rápidamente prepárense para recibir a los distinguidos invitados que han hecho una reservación. Ese sí, señor. Después de enviar a los camareros, el miembro del personal de alto rango se acercó a la pareja que estaba cenando. A diferencia de su actitud hacia los camareros, se puso cuidadosamente una sonrisa y comenzó a hablar. Me disculpo, clientes, hoy nosotros. Zad. En ese momento, una pesada bolsa cayó frente a él. Preguntándose qué podría ser esto, la recogió y descubrió que estaba llena de monedas de plata, fácilmente sumando cientos. Al ver esto, el hombre de mediana edad tragó saliva inconscientemente. Esta cantidad era suficiente para alquilar todo el lugar durante aproximadamente una semana. Mientras se quedaba momentáneamente sin palabras debido a la excesiva cantidad de dinero, el joven que se lo había dado habló.
Mi esposa dice que le gusta el pato a la parrilla con sal ahumada, así que trae más. Ante estas palabras, la mujer deslumbrantemente hermosa que estaba sentada a su lado, acariciando suavemente su vientre ligeramente abultado, interrumpió. No soy yo, sino nuestro pequeño en mi vientre quien quiere comerlo. Ah, cierto, es nuestro pequeño quien lo quiere, ¿escuchaste? Trae más pato a la parrilla con sal. Ve bueno. El hombre de mediana edad se quedó sin palabras ante este intercambio. Se había quedado en shock por la gran suma de dinero, pero ya habían aceptado una tarifa de reserva de los taoístas de la secta Zhongnan. Aunque eran taoístas, eran esencialmente artistas marciales, y era impredecible lo que podría suceder si se alteraba su estado de ánimo. Justo en ese momento. Sap. El joven le chasqueó los dedos, luego. ¿Quieres pato a la parrilla con sal ahumada? Pero, ¿no dijiste que los taoístas de la secta Zhongnan vienen pronto? Está bien dejar a esos clientes allí. De repente, el chef principal de la cocina apareció frente a él. Mientras se preguntaba qué estaba pasando, se dio cuenta de que estaba de pie frente a la cocina. Era suficiente para hacer que los fantasmas aullaran de confusión. Mientras el hombre de mediana edad, desconcertado por esta situación, intentaba apresuradamente regresar a la pareja. Kang. En ese momento, un grupo de taoístas vestidos con túnicas grises entró por la entrada. La expresión del hombre de mediana edad se endureció al ver esto. Estamos condenados. La situación que había estado temiendo se había hecho realidad. Mientras luchaba por cómo explicar esto, vio a los taoístas de las sectas Zhongnan descubrir a la pareja que cenaba y fruncir el ceño. Capítulo 497,3. Capítulo 497,3 Historia secundaria 1 parte 3. La verdadera llama del Samadhi. 3. Los taoístas de las sectas Zhongnan, vestidos con túnicas grises, entraron al Guayang-jeon, un restaurante especializado en platos de pato. De acuerdo con su estatus como miembros de una secta importante, entraron con dignidad. Sin embargo, no pudieron evitar fruncir el ceño al ver a la pareja sentada en el lugar con la mejor vista del restaurante. Sanmon, el discípulo más antiguo entre los sacerdotes taoístas de la línea del sol, preguntó con desconcierto. No hicimos una reserva. Ante esto, su discípulo directo San Yeon respondió. Sí, hicimos una reserva hace 2 días, anticipando discusiones importantes relacionadas con el gobierno. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Parece que ha habido un error. Primero preguntaré al personal del restaurante. Por favor, hágalo. Sí. El taoísta San Yeon se acercó al hombre de mediana edad que parecía ser el miembro del personal senior de Guayang-jeon. El hombre de mediana edad ya estaba nervioso por tener que pedirle a la pareja que se fuera, y ahora estaba aún más desconcertado después de tomar un pedido que no recordaba haber recibido. Hola, señor. Taoísta. Soy el taoísta San Yeon que hizo la reserva hace 2 días. ¿Cómo podría olvidarlo? En ese momento, dije claramente que alquilaríamos todo el restaurante, pero parece que ha sentado a otros clientes. ¿Puedo preguntar qué sucedió? Bueno, eso es. El hombre de mediana edad se quedó sin palabras. Él también no estaba seguro de cómo responder a esta pregunta. Al ver su comportamiento. El taoísta San Yeon dijo educadamente. Parece que ha habido un malentendido, podría pedir a esos clientes que desocupen sus asientos. Una solicitud educada, a diferencia del miedo que había sentido inicialmente. Mientras se sentía un poco aliviado, el miembro del personal senior no podía bajar la guardia en absoluto. Independientemente de si eran de sectas justas o no ortodoxas, se sabía que los artistas marciales recurrían a la violencia si las cosas no salían como ellos querían. Cuando eso sucedía, el restaurante siempre terminaba en ruinas. Especialmente porque había pasado más de 1 año. Pero debido a un conflicto entre la corte imperial y los artistas marciales, demasiadas personas habían muerto dentro del restaurante, obligándolos a mudarse a un nuevo lugar. Por favor, espera un momento. Pensando que debería enviarlos de alguna manera para evitar problemas, aunque era poco probable que los taoístas mataran a alguien. El miembro del personal senior agarró la bolsa de dinero y corrió hacia la pareja. Disculpen, clientes. Ya está lista la comida. Bueno, no es eso, en realidad, tenemos clientes que reservaron todo el restaurante desde la hora de Yuoi, así que no se suponía que debíamos aceptar a ningún otro cliente. Parece que ha habido un malentendido. Mi esposa recordó haber venido aquí antes y dijo que quería comer pato. Cliente, sinceramente aprecio eso, pero pagamos extra por una comida tranquila, no es suficiente. Eso es. El miembro del personal senior, que había estado golpeando sus pies de frustración, pareció decidir que no servía de nada y reveló sus verdaderos pensamientos. Cliente, los huéspedes que reservaron hoy son sacerdotes taoístas de una secta importante. ¿Ha oído hablar de los artistas marciales? Han alquilado todo el restaurante, y si no desocupa sus asientos, no sé qué tipo de problemas podrían ocurrir. El miembro del personal senior estaba prácticamente suplicando. Ante esto, el joven que estaba a punto de recoger un trozo de carne de pato con sus palillos dirigió su mirada hacia los taoístas de la secta Zhongnan. Aunque aún no lo habían mostrado mucho, sus expresiones no eran muy agradables. ¿Problemas, dices? Por favor, cliente, te lo ruego, no hay nada bueno que pueda surgir de un conflicto con artistas marciales. Afortunadamente, estos caballeros son sacerdotes taoístas de una secta justa, y me han pedido que solicite tu comprensión. Empacaremos toda la comida preparada para ti, así que por favor ayúdanos, si no por mí, entonces por el restaurante. A medida que el miembro del personal suplicaba, incluso juntando las manos, la mujer finalmente habló.
Querido, parece que el miembro del personal está en una posición difícil. Simplemente hagamos que empaquen el pato a la sala ahumada que está saliendo y nos vamos. Al escuchar sus palabras, el joven, que había estado mirando de manera extraña, se encogió de hombros con una sonrisa y asintió en señal de acuerdo. Empáquenlo para nosotros, esperaremos. Oh, muchas gracias. El miembro senior del personal se sintió aliviado de que el problema se resolviera sin que los clientes fueran obstinados, como había temido. Después de llamar a un camarero e indicarle que hiciera que la cocina empaquetara la comida ordenada, el miembro senior del personal corrió rápidamente hacia los taoístas de la secta de Zongnan y dijo: hubo un pequeño malentendido, y habíamos sentado a algunos clientes, pero se irán pronto, así que no te preocupes. Primero, déjame preparar otros asientos para ustedes. Señor. En ese momento, el taoísta San Yeon interrumpió al miembro del personal senior. Luego, asintiendo hacia la pareja que aún estaba comiendo los platos en la mesa mientras su comida estaba siendo empacada, dijo: les pedí que solicitaran su comprensión y que desocuparan sus asientos de inmediato, pero parece que siguen comiendo. No es así, taoísta, pronto. Parece que tendré que pedir su comprensión yo mismo. Los ancianos de nuestra secta llegarán pronto, y no tenemos el lujo de esperar a que terminen de empacar su comida. C. Cliente. No tomará mucho tiempo. El miembro del personal senior intentó detenerlo apresuradamente, pero pronto tuvo que cerrar la boca. Esto fue porque en el momento en que hizo contacto visual con el taoísta San Yeon, se sintió intimidado por la aura única de los artistas marciales y se asustó. Pasando junto al miembro del personal senior congelado, el taoísta San Yeon se acercó a la pareja que cenaba en el lugar con la mejor vista. Ja. Al ver esto, San Mon, el discípulo mayor de la línea del sol, sacudió la cabeza. Aunque eran taoístas, sus personalidades eran naturalmente diversas. Su discípulo San Yeon tenía una apariencia gentil, pero era de temperamento rápido y bastante apasionado, siempre liderando en tales situaciones. Mi discípulo va a molestar a alguna persona inocente otra vez. No, ni siquiera habrá necesidad de molestar a nadie. Con solo un poco de presión, ellos naturalmente. Espera un momento. Ah. San Mon de repente se dio cuenta de su error. En la emoción de llegar a Kaifang, había olvidado que esta era la capital imperial. A diferencia de lo habitual, podría haber muchos hijos de familias poderosas en Kaifang, la capital imperial. Si intentaban desalojar a alguien por la fuerza solo porque habían hecho una reserva, sin verificar nada, podría causar muchos problemas. Así que San Mon se apresuró a intentar llamar de vuelta a San Yeon. Pero en ese momento, Suisi. San Yeon ya estaba regresando. Con una mirada algo aturdida, le dijo a su discípulo mayor San Mon: pensándolo bien, creo que es mejor esperar un momento. San Mon frunció el ceño. Estaba a punto de detenerlo, pero conocía la personalidad de San Yeon mejor que nadie. Era muy poco probable que el temperamental San Yeon se echara atrás voluntariamente antes de ser reprendido. Confundido por esto, San Mon, con el corazón incrédulo. Aplauso. Él aplaudió fuertemente frente a San Yeon. Entonces, hermano mayor. La vida regresó a los ojos de San Yeon, y miró en blanco con una expresión confundida antes de decir: ¿cómo volví a estar frente a ti, hermano mayor? Eso es lo que me gustaría saber. ¿No fuiste a ver a esos clientes y regresaste de inmediato? Yo ni siquiera he hablado con ellos todavía. Al escuchar estas palabras de su discípulo San Yeon, los ojos de San Mon se llenaron de desconfianza mientras alcanzaba la espada en su espalda y gritaba: ¿qué tipo de hechicería has usado? Murmullos murmurando. Ante su súbita exclamación, los otros taoístas de la secta Zongnan instintivamente alcanzaron sus armas, listos para desenvainar sus espadas en cualquier momento. ¿Hechicería? ¿De qué hablas? 5. Mientras los miraban con confusión, San Mon ensanchó su postura y desenvainó parcialmente su espada, gritando de nuevo: ¿qué le has hecho a mi discípulo? Habla ahora. San Mon estaba bien versado en batallas contra miembros de sectas no ortodoxas. Por lo tanto, pensó que esto podría ser una de esas hechicerías inesperadas que algunos de ellos usaban. Sin embargo, a pesar de sus gritos, las dos personas mostraron poca reacción. En cambio, estaban comiendo su comida tranquilamente y conversando. ¡Qué coincidencia! El día que nuestro pequeño quiere comer pato, nos encontramos con estos taoístas. Ciertamente, no es bueno para la educación prenatal. Puedes hacerlo menos ruidoso. No hay nada de qué hacer ruido. Aquí es donde Cheon Rayeong y nuestro hijo están comiendo. Deberíamos mantenerlo en silencio. Su actitud despreocupada le dio a San Mon una extraña sensación. Claramente, en términos de su sentido marcial, parecían ser solo personas ordinarias. No podía sentir ninguna energía de ellos en absoluto. ¿Cómo podían permanecer tan calmados? Podrían ser maestros que habían ocultado por completo su energía interna. Sintiendo desconfianza, San Mon finalmente desenfundó su espada y ordenó a los taoístas de la secta Zongnan: desenfunden sus espadas, formen una formación de espadas. Antes de que pudiera terminar sus palabras: este es un lugar para mi esposa. Si se van en silencio para que podamos comer, dejaré pasar esto. El joven advirtió mientras servía vino en una copa. Las expresiones de los taoístas de la secta Zongnan se tornaron feas, enfurecidos por su tono condescendiente, como si estuviera dirigiéndose a inferiores. El que no pudo contener su ira fue San Yeon, quien había caído víctima de esa extraña técnica. Escoria de secta no ortodoxa, ¿cómo te atreves a hablar de dejarnos pasar? 5.
Sanjeon desenfundó su espada y se lanzó hacia el joven. Estaba a punto de desatar el movimiento inicial de las 13 técnicas de espada gloriosas de la secta Zhongnan, para someterlo de un solo golpe. Pero entonces, ¡clac! En ese momento, los ojos de Sanjeon se abrieron de par en shock. Esto se debía a que el joven había atrapado la hoja de su espada con palillos justo cuando estaba a punto de ejecutar su técnica de espada. ¿Qué es esto? Te dije que no interrumpieras nuestra comida. Clang. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, la hoja sostenida por los palillos se rompió en dos, rompiendo una espada con palillos de madera. Atónito por esta técnica casi milagrosa, Sanjeon intentó apresuradamente retroceder usando su juego de pies. Sin embargo, en ese momento, uno de los palillos de la mesa voló por sí solo y golpeó un punto de acupuntura en la parte posterior de la cabeza de Sanjeon. Zad. Sanjeon, con su punto de acupuntura golpeado, colapsó en el suelo, aparentemente inconsciente. Golpe. Al caer, los taoístas de las sectas Zhongnan, sorprendidos, intentaron desenvainar sus espadas al mismo tiempo. Pero ninguno de ellos pudo desenvainar sus espadas. Era como si las espadas estuvieran pegadas a sus fandas, negándose a salir. Hermano mayor, la espada. La espada no saldrá. ¿Qué quieres decir con que la espada no saldrá? ¿Qué tonterías estás diciendo? Es verdad, ninguno de los 30 o más taoístas pudo desenvainar sus espadas. Frente a esta situación increíblemente extraña, el hermano mayor Sol Luna finalmente pareció darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal y no sabía qué hacer. Justo entonces, se escuchó una voz desde la entrada detrás de él. ¿De qué se trata todo este alboroto? Gran maestro Jian Munja. Las caras de los taoístas de la secta Zhongnan se iluminaron con la aparición de Jian Munja, su maestro y anciano de más alto rango. Además, Jian Yeonja, un experto supremo no menos formidable que él, y Jin Yeon, considerado el mayor genio entre los discípulos laicos de la secta Zhongnan, también habían llegado. Sanmon intentó apresuradamente pedir ayuda a Jian Munja. Gran maestro. De repente, Sanmon se quedó sin palabras. Esto se debía a que Jian Munja, conocido como el maestro supremo de su secta, estaba mirando al joven en lugar de a ellos. Sin poder ocultar su expresión de desconcierto. Era claramente cercano al miedo. ¿Por qué está reaccionando así el gran maestro? ¿Qué demonios han hecho ustedes? Perdón, ¿qué está pasando? Entonces, palabras impactantes fluyeron de la boca de Jian Munja. ¿Quieres borrar a Zhongnan de este mundo? ¿Qué? Gran maestro, ¿qué quieres decir? Paz. Antes de que pudiera terminar de hablar, Jian Munja abofeteó a Sanmon con tanta fuerza que su cuerpo tambaleó, luego se arrodilló apresuradamente en una rodilla y juntó las manos en señal de respeto hacia el joven que estaba sirviendo vino. Todos los taoístas de la secta Zhongnan de la línea del sol quedaron atónitos ante esta escena. ¿Cómo podía el gran maestro mostrar tal comportamiento? Entonces, Jian Munja de Zhongnan rinde sus respetos al líder del culto divino del demonio celestial, el más grande bajo el cielo. Capítulo 497,4. Capítulo 497,4 Historia lateral 1 parte 4. La verdadera llama de Samadhi. 4. Zad. Jian Munja, el gran maestro de la secta Zhongnan, se arrodilló en una rodilla y rindió sus respetos. Era algo que nadie había esperado. No era cualquiera, sino Jian Munja, el gran maestro que simboliza Zhongnan, quien mostró tal respeto al arrodillarse, ni siquiera en el salón de las tres purezas. Las palabras que salieron de su boca fueron suficientes para impactar a todos. Jian Munja de Zhongnan rinde sus respetos al líder del culto divino del demonio celestial, el más grande bajo el cielo. En un instante, el silencio cayó sobre el restaurante Wayangjeon. Dudaron de sus propios oídos por un momento. ¿Qué acaba de decir su gran maestro? El líder de la secta del demonio celestial. Tembló. Un escalofrío recorrió sus espinas. Está hablando de ese ser que indiscutiblemente es llamado el único pináculo del actual mundo de las artes marciales. Jian Munja tragó en seco, su boca seca, al verlos congelados en shock ante esta identidad inimaginable. Un escalofrío recorrió sus espinas. Está hablando de ese ser que indiscutiblemente es llamado el único pináculo del actual mundo de las artes marciales. Jian Munja tragó en seco, su boca seca, al verlos congelados en shock ante esta identidad inimaginable. La extraña sensación que sintió afuera hace solo unos momentos. Se sentía como si el interior del restaurante estuviera cortado del exterior. Esto no era algo que incluso un maestro supremo que había superado la barrera pudiera hacer. Él había entrado apresuradamente y pensó que su corazón se detendría. Jian Munja había participado en la gran guerra entre las sectas justas y no ortodoxas hace un año, por lo que era uno de aquellos que había presenciado esa tremenda fuerza con sus propios ojos. Corte. Por primera vez en su vida, vio el cielo y la tierra dividirse. Él pensó que si hubiera un dios marcial descendido al mundo mortal, sería él. No solo él, todos los maestros de la Alianza Justa que participaron en esa guerra habrían sentido lo mismo. Por eso evitaron la confrontación con el culto divino del demonio celestial y lo reconocieron como el más grande bajo el cielo. Estos tantos. Dado esto, aunque no sabía lo que había sucedido anteriormente, Jian Munja no pudo evitar sentirse desconcertado por todo esto. A pesar de que los taoístas de la línea del sol estaban custodiando la sede de las sectas Zhongnan en ese momento, nunca pensó que no reconocerían al líder de la secta del demonio celestial. ¿Cómo terminaron chocando con el líder de la secta divina del demonio celestial?
De hecho, era aún más incomprensible que el líder de la secta divina del demonio celestial estuviera en la capital imperial sin sus subordinados para ayudarlo. ¿Por qué alguien de su calibre vendría a la capital imperial en primer lugar? En ese momento, San Mon, que había estado desconcertado tras escuchar su identidad, habló. Gran maestro. El líder de la secta divina del demonio celestial es tan joven. Rinde tus respetos al líder de la secta de inmediato. Jian Munja lo interrumpió y lo instó. Pero él es del camino demoníaco. Silencio. Jian Munja lo miró ferozmente, como si estuviera exasperado. Los taoístas de la línea del sol que no habían presenciado directamente el poder del demonio celestial podrían no comprender completamente la situación, pero si esa persona decidía hacerlo, todos aquí morirían sin siquiera darse cuenta de que estaban muertos. Independientemente de si estaban en lo correcto o no, habían interferido con alguien que absolutamente no debía ser provocado. Jian Munja instó una vez más. Rinde tus respetos. Ante su orden, Jian Yeonja, su discípulo, y los otros taoístas de la línea del sol se arrodillaron apresuradamente de una rodilla y rindieron sus respetos. Esto incluía a San Mon también. Sin embargo, en esta situación, había una persona que no podía arrodillarse. Era Jin Yeon. El comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado y discípulo de Jian Munja. Maak Yeongun. Jin Yeon estaba desconcertado por esta situación por una razón diferente. Conocía al demonio celestial. Esto fue porque habían tomado el examen de la guardia de uniforme bordado juntos en el departamento de tiro con arco. Maak Yeongun es el demonio celestial. Habiendo permanecido en la guardia de uniforme bordado en el Palacio Imperial, no estaba bien informado sobre los rumores en el mundo de las artes marciales. No obstante, incluso él sabía que el sistema de los 6 Yellows, que había estado en la cima del actual mundo de las artes marciales, había colapsado, y había surgido un verdadero maestro sin igual. Pero no podía creer que este maestro sin igual fuera Maak Yeongun. Esto no puede ser. Había dos personas que habían quebrantado su orgullo como el llamado genio. Ellos eran Yubonyan y Maak Yeongun. Sin embargo, tanto entonces como ahora, Jin Yeon todavía creía que no había mucha diferencia entre ellos y él mismo. Pero al ver incluso a su maestro arrodillado así, su mente estaba en total confusión. En ese momento, Jian Munja habló en un susurro. Yeon, no ahora, rinde tus respetos. Jian Munja pensó que su discípulo, Jin Yeon, no se estaba arrodillando por su orgullo como oficial. Maestro. Esa persona. Yeon, aprieta. Jin Yeon, que había estado apretando su puño, no pudo resistir la insistencia de su maestro y estaba a punto de arrodillarse en el suelo. Tenía su orgullo como comandante de 1000 del guardias de uniforme bordado, pero pensó que debía haber una razón para que incluso su maestro mostrara una postura tan humillante. Sin embargo, de repente recordó algo. Espera un momento. ¿No murió Maak Yeongun en un desafortunado accidente mientras estaba en la sala médica de los guardias de uniforme bordado después de ser herido por Soyerin, quien era comandante de 6 oficinas en ese momento, durante la prueba del departamento de tiro con arco? Entonces, ¿por qué está vivo? Ahora que lo pienso, el Palacio Imperial se había vuelto un caos debido a la muerte del príncipe Gyeongjin y el incidente en el que un prisionero escapó de la prisión dorada subterránea. Más tarde, los solicitantes de prueba que pertenecían a la Sociedad del Cielo y la Tierra desaparecieron todos y fueron fuertemente sospechosos como los culpables, pero el asunto fue finalmente silenciado debido a la intervención de la consorte imperial Seo. Ahora que lo pienso, el príncipe Chong ha estado buscando constantemente un pretexto para presionar a la consorte imperial Seo. Si es así, no podríamos usar esto para movilizar fuerzas bajo el Comisionado de Pacificación del Sur y la Guardia de Uniforme Bordado, alegando protegerla a ella y a la corte imperial, y someter a este tipo. Comisionado de Pacificación del Sur Heu Seonbak. Su otro título como guardia del emperador era el Rey de la Espada de las Sectas del Norte, el artista marcial más alto en el Palacio Imperial que había alcanzado el Reino Profundo. Heu Seonbak todavía estaba frustrado por haber dejado escapar a los culpables durante el incidente de la fuga de la prisión dorada subterránea. Si se juega bien, podría estar dispuesto a actuar. No importa cuán gran maestro sea, no puede resistir un ataque combinado de un experto sin igual cercano a su nivel y la élite de la guardia de uniforme bordado solo. Como se dice, una bendición disfrazada. Esto es perfecto. Esta podría ser una oportunidad para suprimir la facción de la consorte imperial Seo y ganar la confianza del príncipe Chong. Sap. Me arrodillaré por ahora, pero pronto te arrepentirás de haber venido a esta capital imperial. De repente, la expresión de Jin Yeon se endureció. ¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué estoy diciendo en voz alta lo que estaba pensando por dentro? Mientras estaba desconcertado, vio a Jian Munja, el gran maestro de la secta Zongnan, suspirar y bajar la cabeza. Usó algún tipo de hechicería. Al darse cuenta de que algo estaba mal, la mente de Jin Yeon se llenó de 1000 pensamientos en un instante. Sin embargo, sabiendo que no podía retractarse de las palabras que había pronunciado, gritó: «Esto que acabo de decir fue mi personal». Cook, antes de que pudiera terminar sus palabras. Jin Yeon, sintiendo como si alguien le hubiera agarrado el cuello, no podía respirar correctamente. «¿Qué es esto?». Entonces escuchó una voz clara. «Por el bien de la educación prenatal, ¿cuánto tiempo crees que me llevaría a hacer que todos aquí respiren su último aliento sin derramar sangre?». «¿Es este un monstruo?».
¿Cómo pudo bloquear su vía aérea solo moviendo su energía sin siquiera levantar un dedo? Era escalofriante presenciar tal hazaña imposible. Entonces la voz continuó. Kuk kuk. Estaba leyendo todos sus pensamientos aunque no los hubiera expresado. Pero lo que siguió fue aún más escandaloso. Si interfiere con mi peregrinación de educación prenatal, podría tener que borrar a la Guardia Imperial de uniforme bordado y a la secta Zongnan de este mundo para evitar cualquier inconveniente. Tembló. En ese momento, Jin Yeon sintió no solo que su respiración estaba bloqueada, sino que su mente se nublaba por la tremenda presión que lo aplastaba. Nunca había sentido tal intimidación, ni siquiera al enfrentar al comisionado de pacificación del sur, Geu Seonbak. El rostro de Jin Yeon no solo se volvió pálido, sino que estaba empapado en sudor. Si alguien más lo hubiera dicho, podría haber parecido una amenaza vacía, pero con esta hora actual, sonaba como si realmente lo haría. No, se sentía como si realmente pudiera hacerlo. Ya no era solo humillación o deshonra. Sentía sinceramente que la situación que había provocado era nada menos que un desastre. Fue en ese momento. 5. Antes de que sus palabras pudieran terminar, Jian Munja desenfundó su espada y de inmediato agarró la punta con su otra mano, llevando la hoja a la parte posterior de su cuello. Entonces Jian Munja habló con una voz suplicante. Mi discípulo, en su ignorancia, ha cometido una grave ofensa contra el líder de la secta del demonio celestial. Esto puede no apaciguar fácilmente tu ira, pero te ruego que muestres un atisbo de misericordia hacia Zongnan y mi discípulo con la vida de este anciano. Maestro, gran maestro, maestro. Todos los taoístas de la secta Zonan, incluido su discípulo Jian Yeonja, estaban desconcertados al ver el gesto sincero del gran maestro Jian Munja, que incluso ignoraba la vergüenza. ¿Alguna vez había habido tal humillación desde la fundación de la secta Zonan? Era suficiente para hacerles sentir autodesprecio. Sin embargo, no tenían más remedio que someterse a la situación actual. Su oponente era el más grande bajo el cielo, un monstruo que podía quitarles la vida sin siquiera mover un dedo. Incluso si alguien se adelantaba ahora, nadie podría salvar la situación. En ese momento, el joven, no, el demonio celestial, sonrió con desdén y luego dijo con indiferencia: agradezcan que pueden conservar sus vidas gracias al juicio sereno y al noble sacrificio de su maestro. ¿Qué? Sap. En ese momento, con el sonido de dedos chasqueando, todos los taoístas de la secta Zonan colapsaron como si se desmayaran en el acto. Zat. 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 Esto no fue una excepción para nadie. Incluso Jian Munja, quien podría considerarse el más alto artista marcial de la secta Zongnan, había estado a punto de suicidarse, pero sus ojos se cerraron lentamente y colapsó. Los únicos que no colapsaron fueron el personal de Wayang Geon. Estaban tan sorprendidos por esta vista que no podían cerrar la boca. El demonio celestial les dijo con calma: despertarán después de un día, así que déjenlos estar, la reserva de hoy está cancelada, así que podemos terminar nuestra comida y marcharnos. Al escuchar estas palabras, el miembro senior del personal de Wayang Geon asintió frenéticamente y respondió: ¿cómo podríamos negarnos? Los atenderemos al máximo. Los verdaderos clientes de los que debían tener cuidado no eran los taoístas de la secta Zongnan. A medida que el personal, incluido el miembro senior, se movía ocupado y atento, Cheon Rayeong acarició su barriga prominente y habló: nuestro pequeño debería saber que papá está reprimiendo mucho su viejo temperamento por el bebé en la barriga de mamá. Era posible que hace apenas un año y unos meses, no solo una persona, sino que todos aquí podrían haber perdido la vida. Ante las palabras de Cheon Rayeong, el demonio celestial sonrió suavemente, se encogió de hombros y alcanzó la botella de vino. Sobresalto. Pero mientras la alcanzaba, el demonio celestial se detuvo y levantó una ceja. ¿Qué pasa? Mientras Cheon Rayeong preguntaba con curiosidad, el demonio celestial habló en voz baja. La conexión con la bestia demoníaca Aliu ha sido cortada. Capítulo 497,5. Capítulo 497,5 Historia secundaria 1 parte 5. La verdadera llama de Samadhi. 5. Una montaña con pocas plantas y árboles, el monte Souam. Este era el monte Souam 1, que era increíblemente empinado y traicionero. En un acantilado desolado del monte Souam, un Imaemanyan, con un cuerpo que parecía ser una mezcla de perro y buey, pezuñas de caballo y una cabeza con cuernos que se asemejaba a un dragón, estaba sufriendo con su parte inferior carbonizada de negro. Kiririri. Este Imaemanyan era Aliu, la bestia familiar del demonio celestial. ¿Por qué estaba este Imaemanyan, que requeriría docenas de hábiles y divinos para manejarlo apenas y que incluso los mejores artistas marciales encontrarían desafiante enfrentar, jadeando en tal estado? Era por las dos ruedas ardiendo dentro de la sombra frente a sus ojos. ¡Boos! Las ruedas de fuego girando a alta velocidad eran extraordinarias en su impulso. El calor era tan intenso que incluso los acantilados circundantes se estaban derritiendo. Los alrededores enrojecidos eran verdaderamente una tierra de fuego. Kiriri. Maldita sea. Escuché que había desaparecido hace mucho tiempo. Aliu miró las ruedas de fuego como si no pudiera creerlo. Aunque estaba conectado por un vínculo, apenas había ganado libertad y regresó al monte Souam donde nació, solo para enfrentar esta situación después de solo un año. Fue como un rayo en un día despejado. El ser ante él era verdaderamente comparable a los 6 demonios. Quería pedir ayuda a su maestro, el demonio celestial, pero por alguna razón,
Se sentía rodeado por algo invisible en todos lados, impidiendo que sus pensamientos fueran transmitidos. Entonces, una voz vino de detrás de las ruedas de fuego. Preguntaré una vez más, ¿dónde está el rey de la cara blanca? Kiriri, no lo sé, no he dicho que no lo sé. Suspiro. Se escuchó un suspiro. Junto con él, las ruedas que giraban ferozmente avanzaron, causando fricción con el suelo y aplastando las dos piernas inferiores de Aliu. Usi. Crujido. Kiririririk. Aliu aulló y se retorció de un dolor tan intenso. Donde habían pasado las ruedas, solo quedaron cenizas negras, aplastadas y quemadas más allá del reconocimiento. Después de que las ruedas regresaron a su posición original, se escuchó la voz nuevamente. ¿Esta es la última vez? ¿Dónde está? Ante esta pregunta, Aliu estaba desconcertado incluso a través de su dolor. Ya estaba molesto por haber sido atacado de repente y puesto en este estado, pero porque este ser lo buscaba a él, el rey de la cara blanca. Si estuviera buscando a su maestro, el demonio celestial, en su lugar. Podría ser. Los ojos de Aliu temblaron como si acabara de darse cuenta de algo. Pensándolo bien, recordaba vagamente haber oído de su maestro que el rey de la gran fuerza de los 6 demonios había sido sellado en piedra. No es solo cualquier piedra. Debe ser una piedra asesina. Se había oído que la perla del espíritu Soró, 4, el gran tesoro espiritual demoníaco del rey de la cara blanca, el Soró dorado de 9 colas, podía crear piedras con un veneno u extraño y mortal elaborado a partir del poder demoníaco. Entiendo, así que esa es la razón. Ahora está claro por qué este ser estaba buscando al rey de la cara blanca. Aún para un ser que se dice comparable a los 6 demonios, solo el rey de la cara blanca, el Soró dorado de 9 colas, podría romper el sello de la piedra asesina. No sabía cómo este ser, que se pensaba desaparecido, había reaparecido, pero tenía sentido que intentara romper el sello del rey de la gran fuerza. Este maldito. Tu lealtad es bastante impresionante. Kiriri, ¿qué? ¿Pensaste que ese vínculo no sería visible para mí? ¿El vínculo? Se puede ver esto. Al convertirse en un familiar, estaba conectado al demonio celestial por un vínculo rojo. No importa cuán fuerte sea el poder demoníaco de uno, el vínculo era una conexión espiritual que no debería ser visible sin métodos especiales. Pero esto parecía inusual. Sin embargo, ese no era el problema. Kiriri. Espera, creo que ha habido un malentendido, no estoy conectado con el rey de la cara blanca. Estás tratando de engañarme. Kiriri, es verdad, sirvo a un ser diferente como mi maestro, no al rey de la cara blanca. Un ser diferente. Hablas como si fueras de una raza diferente a la nuestra. Kiriri, eso es exactamente correcto. Usi. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, un calor aún más intenso brotó de las dos ruedas, derritiendo no solo el acantilado sino también el suelo, haciendo que el cuerpo de Aliu se hundiera como si estuviera en un pantano. Es verdad. Tonterías, en este mundo donde los inmortales desaparecieron hace miles de años, dices que algún ser que no sea de nuestra clase podría atarte con un vínculo. Chill 2. A medida que su cuerpo era absorbido por el suelo que se había vuelto como la haba, Aliu gritó apresuradamente. Humano. Es un humano. Humano. En ese momento, el calor intenso de repente disminuyó. Junto con ello, entre las dos ruedas que giraban ferozmente, apareció un hermoso joven con cabello rojo ondulante y un tatuaje en forma de llama que ardía desde su frente derecha hasta su mejilla. El hermoso chico habló con una expresión intrigada. Estás diciendo que no un rey espíritu de clase líder, sino un simple humano está conectado contigo. Kiriri. No es un simple humano. No es un simple humano. Si fuera solo un simple humano, ¿crees que le serviría como mi maestro? Has estado ausente tanto tiempo. Kirik. No sabes cómo ha cambiado el mundo. ¿Eh? Mi maestro incluso ha trascendido a esos 6 demonios. Aliu lo provocó deliberadamente. Era para estimular su orgullo y escapar de esta situación. La mejor opción era enfrentarlo contra su maestro. Considerando su comparación con los 6 demonios y su relación con el rey de la gran fuerza, no dejaría pasar esta provocación. ¿Jumpa ha nacido de nuevo otro ser retorcido? ¿Qué? Pensé que el orden natural ya no permitiría tales seres, pero supongo que todavía hay variables en todo. Este tipo, en lugar de caer en la provocación, que está diciendo, Suisi. En ese momento, el hermoso chico de cabello rojo extendió su mano hacia el acantilado que había sido calentado y ahora se estaba enfriando. ¿Qué está tratando de hacer? Crack. Mientras Aliu se preguntaba, el chico movió su mano, y grandes caracteres comenzaron a ser grabados en la cara del acantilado por poder demoníaco. Los ojos de Aliu se agrandaron al ver los caracteres siendo grabados. Este tipo ahora está. Crujido. Sushi. La mano que había estado grabando caracteres en la pared de repente se volvió hacia Aliu. Entonces. Intentaste ser astuto, pero ¿qué debería hacer? No te moviste como quería. Bueno, gracias a ti, supongo que esto proporcionará un poco de entretenimiento. Kirik. ¿Crees que puedes manipular a mi maestro a tu antojo? Bueno, veremos si rompo esa conexión que te une, ¿no? Usi. Entonces, con una sonrisa llena de malicia, llamas brotaron de la mano del hermoso chico de cabello rojo. Medio día después, Monte Sowam.
Dos figuras descendieron suavemente del aire entre los acantilados derretidos que aún conservaban un extraño calor. Ellos eran el demonio celestial y su esposa, Cheon Rayeon. Cheon Rayeon frunció el ceño al mirar los acantilados que se habían solidificado en una forma derretida y habló. Este parece ser el lugar correcto. Habían volado directamente a donde se había cortado el vínculo. ¿Cuánto calor debió haberse aplicado para que el aire circundante aún estuviera tan cálido? Al notar el rostro ligeramente sonrojado de Cheon Rayeon mientras se abanica, el demonio celestial movió su mano ligeramente. Usi. Un aire frío surgió de su mano, enfriando completamente el calor restante. En el proceso, se formó una neblina a partir de la escarcha y el calor, pero eso también desapareció por completo con solo un gesto del demonio celestial. Gracias. El demonio celestial sonrió levemente ante su agradecimiento y luego caminó entre los acantilados. Mientras caminaba, notó algunas huellas. Eran marcas en forma de rueda dejadas en el suelo. Marcas de ruedas. Las marcas de las ruedas eran bastante grandes y estaban mezcladas con marcas de quemaduras ennegrecidas, a pesar de que el suelo de piedra se había derretido. Para que quedaran rastros, parecía que se había aplicado una presión considerable. No solo una. Y había dos ruedas, no una. Mientras examinaba los rastros en el suelo. Querida, ante el llamado de Cheon Rayeon, el demonio celestial se movió para acercarse a su lado. Ella estaba mirando la cara del acantilado. La mirada del demonio celestial se volvió fría al verlo. Fue en ese momento. Palabras estaban grabadas en la pared. Todavía está respirando. Si encuentras al rey de la cara blanca y lo traes a la cueva de la Haba, te lo entregaré. El rey de la cara blanca conoce la ubicación de la cueva de la Haba. Querido, esto parece. Usar bárbaros para controlar bárbaros. Significa usar bárbaros para controlar bárbaros, implicando usar a un enemigo para controlar a otro. Quienquiera que fuera, estaban tratando de usar al demonio celestial capturando a la bestia demoníaca Aliu. Sin embargo, su propósito era difícil de adivinar. Al pedir que trajeran al rey de la cara blanca, quien hiciera esto, su propósito exacto no podía determinarse solo con esto. No sé cuál es su intención, pero esto es claramente una trampa. Lo sé, pero... El demonio celestial no terminó su frase. Si fuera su yo del pasado, podría haber ignorado esto. Él había estado sin emociones, y todo excepto él mismo no era diferente de las piezas de ajedrez. Pero ahora es diferente. Ahora puede sentir emociones no menos que los humanos ordinarios. Por lo tanto, no podía simplemente abandonar a su familiar, que había utilizado como un miembro y que aún estaba vivo, para evitar el plan del enemigo, como si abandonara a un conejo después de cazar o hirviera a un perro después de cazar. Aunque amaba este cambio en el demonio celestial, sentía una extraña inquietud. ¿Por qué piden traer a la zorra dorada de 9 colas? Nos han llevado a no tener más opción que encontrarla de alguna manera. Se escribió que el rey de cara blanca, la zorra dorada de 9 colas, conocía la ubicación de la cueva de la Haba. Si esto era cierto o no, era desconocido, pero no tenían más opción que encontrarla, aunque solo fuera para verificarlo. El problema era que ella había desaparecido hace unos meses. No sabía por qué, pero ella había estado molesta por los constantes ataques, así que el demonio celestial la había olvidado por un tiempo. Fue en ese momento. Maestro. Una voz familiar transmitió pensamientos en su mente. Era Gou Chan. Era Gou Chan, el gran comandante de los guardias, otro conocido. ¿Qué pasa? ¿Puedo preguntar dónde estás? ¿Por qué? La adivina señorita Yeo Usurin te está buscando. Si no es urgente, dile que espere. Alguien ha matado a las adivinas y se ha llevado la estatua sellada de la piedra de muerte del rey de gran fuerza. Una puerta de humo carmesí apareció, y pronto la adivina Yeo Usurin emergió. Detrás de ella, Gou Chan, el gran comandante de los guardias poseído por Han No-nak, y una mujer seductora con los brazos entrelazados la siguieron. La mujer no era otra que Achairin, la asesina voladora de la actual generación y la líder de la secta de asesinos voladores. Al ver sus brazos entrelazados, Cheon Rayeon los miró con curiosidad, y Gou Chan se rascó la cabeza tímidamente y dijo con una sonrisa, jaja. Simplemente sucedió. No dijo que lo atormentaría como a un esclavo de por vida porque él era el culpable de su muerte. Capítulo 497,6. Capítulo 497,6 Historia lateral 2 parte 1. Maestro de la secta de asesinos voladores, 1. La secta de asesinos voladores, uno de los 4 principales grupos de asesinato en las llanuras centrales. El actual líder de esta secta de asesinos voladores, el asesino volador, era una persona que había alcanzado los 60 años de edad. Aunque era mayor en comparación con los miembros activos, sus habilidades eran verdaderamente incomparables, lo que le permitió mantener firmemente la posición de uno de los 4 grandes asesinos durante más de 20 años. Sin embargo, incluso él no pudo mantener su antiguo nivel de habilidad a medida que envejecía, y el momento de la jubilación se acercaba. Los candidatos más probables mencionados eran el Bais líder de la secta y el asesino de grado especial número 1, y el asesino de grado especial número 2, quienes habían completado los asesinatos más exitosos en la secta de matanza voladora, juzgando solo por sus asesinatos pasados y habilidades. Ambos estaban más que calificados para heredar el puesto de líder de la secta y su prestigio. Todos pensaban que uno de estos dos se convertiría en el próximo líder de la secta. Sin embargo, contrariamente a estas expectativas, el Bais líder de la secta y el asesino de grado especial número 1 renunciaron voluntariamente a su derecho de sucesión. Debido a esto,
Parecía que el asesino de grado especial número 2 heredaría sin problemas el puesto de líder de la secta, pero el actual asesino de matanza voladora también propuso a su nieta, Acha Erin, como candidata para su sucesora. Su nieta. Se refiere a esa chica gamberra. Todos los asesinos de la secta de matanza voladora pensaban que no había forma de que el asesino de matanza voladora pasara su puesto de líder de la secta a su única nieta. Su temperamento estaba fundamentalmente lejos del de un asesino. No sería una exageración decir que la base de un asesino radica en la fría racionalidad, pero ella era todo lo contrario. A pesar de su corta edad, tenía una boca sucia que nunca dejaba de maldecir, un trastorno obsesivo-compulsivo que la hacía extremadamente reacia a cualquier cosa sucia, y un temperamento explosivo que no podía contener la ira ni un poco. Nada de ella coincidía con la de un asesino. Debido a esto, los ejecutivos de las sectas de asesinato volador se opusieron firmemente, aconsejando al asesino volador que no lo hiciera. Suspiro. El actual líder de la secta, el asesino volador Agombo, también pensaba que sus opiniones eran razonables. Su nieta realmente no encajaba con el temperamento de un asesino. Sin embargo, los corazones humanos no siempre son racionales. No importa cuántas veces la llamaran gamberra o cuán poco adecuada fuera para ser asesina, era naturaleza humana querer transmitir su posición a un pariente de sangre, como el brazo se dobla hacia adentro. No hay solución excepto persuadirlos. Después de mucha deliberación, el líder de la secta Agombo aceptó las protestas de los ejecutivos de la secta de asesinato volador y de todos los asesinos hace 6 años, y confinó por la fuerza a su nieta Acha Erin en el pabellón de asesinos. A medida que la confinó, Agombo advirtió severamente a su nieta: esta es tu última oportunidad, si quieres heredar la posición de este anciano, ponte las pilas, si no, perderás todo lo que legítimamente deberías tener. Abuelo, pero, ya has olvidado tu voto de heredar la posición de este anciano y vengar a tus padres. Entiendo. Bien, si has entendido, muéstrame que has cambiado. Intentaré mantener esta posición durante algunos años de alguna manera. Acha Erin entró en confinamiento de esa manera. A medida que entraba, el líder del sectario Agombo le transmitió en secreto todas sus técnicas secretas e incluso le proporcionó medicinas espirituales, sin el conocimiento de los miembros de la secta. Después de 4 años, Acha Erin salió del confinamiento y, cumpliendo con las expectativas, había alcanzado el reino pico. De hecho, dado ese nivel de apoyo total, no sería irrazonable lograr al menos esto, pero alcanzar el reino pico en artes marciales de asesinos en solo 4 años era imposible sin talento. Gracias a esto, pudo crear una justificación. Si la asesina Acha Erin se hubiera mantenido estancada a pesar de su confinamiento, sería una cosa, pero como se ha declarado públicamente, ha alcanzado el reino pico, no deberíamos darle una oportunidad a esa niña ahora. Líder de sectas, pero aún queda un rito de paso. Rito de paso. Lo que estaban mencionando era el 100 muertes. El 100 muertes se logra completando con éxito 100 salisatot de asesinato designadas, y al lograr esto, uno es llamado uno de los 4 grandes asesinos. Dado que no se puede fallar ni una sola vez, solo un número muy pequeño de asesinos ha logrado esto, y él también había pasado por esto para heredar el título de asesino volador, uno de los 4 grandes asesinos. Durante su confinamiento, la asesina de grado especial número 2 había intentado el 100 muertes y logró 62 asesinatos exitosos sin fallar. Esta vez, debes lograrlo completamente por tu propia fuerza. Sin la ayuda de este anciano, puedes hacerlo. Por supuesto. Ella mostró una fuerte confianza. Y convirtió esa confianza en realidad. En menos de un año, completó con éxito 60 salisatots de asesinato. Esto cambió su posición dentro de la secta. Pero en ese momento, ocurrió un incidente. Señorita, el líder de la secta ha fallecido. El líder de la secta, Agombo, había perdido la vida en un momento en que el sucesor aún no había sido determinado. Aparte de sus incansables esfuerzos por transmitir su legado a su nieta, había pasado muchos años tratando de encontrar al culpable que mató a su hijo y a su nuera. Sin embargo, justo cuando finalmente había encontrado una pista sobre el culpable, el precio fue nada menos que trágico. El lugar al que había llegado. Guiado por el Baís líder de la secta y el asesino de grado especial número 1. Ese lugar estaba teñido de sangre. Acha Erin abrazó el cuerpo del líder de la secta, Agombo, y lloró. Abuelo, no puedes estar muerto, ¿verdad? Abuelo, eres uno de los 4 grandes asesinos de las llanuras centrales, el asesino volador, levántate. No puedes morir, dije que te levantes. No pudo dejar de llorar durante más de medio día en ese lugar. El Baís líder de la secta y asesino de grado especial número 1 le dijo: ¿vas a seguir llorando así? Entonces, ¿qué quieres que haga? Mi única familia. Mi única familia ha muerto y me dices que no esté triste. Un asesino no es quien responde con lágrimas. ¿Qué? Si realmente quieres hacer lo correcto por el líder de la secta, reclama esa posición legítimamente y vénzalo. ¿Quieres que complete los 100 muertos cuando la posición de líder de la secta está vacante? ¿Qué tipo de tontería es esa? Entonces no honrarás los deseos del líder de la secta. Ante la aguda reprimenda del Baís líder de la secta y asesino de grado especial número 1, se quedó sin palabras. Luego, como si hubiera recobrado el sentido, gritó: lo haré. Lo haré. Abuelo, definitivamente heredaré tu posición y me vengaré de ti, no importa quién sea. A medida que intentaba cuidar personalmente el cuerpo de su abuelo, accidentalmente descubrió algo. Era una herida grabada cerca del muslo de su abuelo.
¿Qué es esto? Era una marca como si hubiera sido perforada por una aguja, no una herida antigua, sino una que se había hecho recientemente. Parecía una marca dejada con todas sus fuerzas restantes, pero solo aparecía como 3 ojos. No podía entender en absoluto lo que esto significaba. Lo que era seguro era que esta era la única pista sobre el culpable que su abuelo había dejado antes de morir. Así que comenzó de nuevo el 100 muertes para heredar completamente la posición de su abuelo. Completó sin problemas 99 asesinatos y solo le quedaba el último. La asesina de grado especial número 2, que competía con ella por el puesto de líder del secta, también había completado 98 salisatots. El Baís, líder de la secta, que estaba actuando como líder de la secta, pensó que a menos que hubiera una variable especial, Hachaerin tendría éxito en la última solicitud. No está mal. La última solicitud de alto nivel de Hachaerin fue matar a Maak Yeongun, el tercer hijo de la mansión de la espada Yeon Maak, una prestigiosa familia de artes marciales justas. Según la información, Maak Yeongun, el tercer hijo de la mansión de la espada Yeon Maak, no tenía habilidades de artes marciales muy altas. De hecho, era bastante pobre para un descendiente de una familia de artes marciales prestigiosa. Solo considerando el acto de matarlo, no era una tarea muy difícil. El único desafío era manejarlo en silencio. Sin embargo, el resultado fue: Baís, líder de la secta. Parece que la joven señorita ha fallado en la solicitud final. La causa parece estar relacionada con el repentino aislamiento de la mansión de la espada Yeon Maak. Aislamiento. Literalmente significaba sellar las actividades de artes marciales. Por lo general, el aislamiento ocurre cuando una secta es derrotada en una guerra entre sectas o cuando la secta colapsa. Eso significa que estalló una guerra en la mansión de la espada Yeon Maak. El Baís, líder de la secta número 1, quien encontró la falla de Hachaerin en los 100 es menos incomprensible que su desaparición, movilizó todas las conexiones e informantes de la secta para averiguar la razón. Sociedad del Cielo y la Tierra. Por alguna razón desconocida, la Sociedad del Cielo y la Tierra había atacado la mansión de la espada Yeon Maak. La candidata a líder de la secta, Hachaerin, no solo había fallado en su solicitud final tras verse atrapada en ello, sino que parecía haber desaparecido. La mayoría de los miembros de la secta, incluidos los ejecutivos, afirmaron que si definitivamente había estado involucrada con la Sociedad del Cielo y la Tierra, la nieta Hachaerin debía estar muerta. Sin embargo, él no pensaba así. Nadie de la mansión de la espada Yeon Maak sabía sobre Hachaerin, y ni siquiera se había encontrado su cuerpo. Por lo tanto, argumentó que no deberían rendirse en su regreso hasta el final. Los ejecutivos expresaron su insatisfacción con esto, pero el tercer joven maestro de la mansión de la espada Yeon Maak, Maak Yeongun, quien era el objetivo de la última solicitud, ha desaparecido. Según tu lógica, ¿no deberíamos considerarlo muerto también? Líder interino de la secta. ¿No es eso separado del asunto de la joven señorita? ¿No ha recibido información de que los terceros y más jóvenes maestros de la mansión de la espada Yeon Maak podrían haber sido tomados como rehenes por la Sociedad del Cielo y la Tierra? Si esa información es correcta, ¿no has considerado que la joven señorita podría haber infiltrado la Sociedad del Cielo y la Tierra para completar su solicitud hasta el final? ¿Realmente piensas así? Todos ignoraron su opinión. Esto se debía a que era la Sociedad del Cielo y la Tierra. La Sociedad del Cielo y la Tierra, una de las principales fuerzas que divide el mundo de las artes marciales en tres, era un lugar donde incluso los 4 grandes asesinos rechazaban salisatots. Seguirlos y llevar a cabo una solicitud. Eso era absolutamente imposible. Varios meses pasaron así. El Baís, líder de la secta y asesino de grado especial número 1, que de alguna manera había mantenido su posición por lealtad a la familia del líder de la secta, fue confrontado por un grupo de ejecutivos armados liderados por el asesino de grado especial número 2. ¿Realmente vas a salir así? Líder de la secta en funciones, deja de ser terco, no es hora de aceptarlo. La joven perdió la vida en ese entonces. Al final, tuvo que renunciar a la posición de líder de la secta en funciones. Había intentado mantener su posición de alguna manera por lealtad al anterior líder de la secta y su familia, pero ahora incluso él tenía que aceptar la muerte de Hachaerin, la última línea de sangre de la familia. Pasó medio año y otro año desde entonces. El sistema de salisatot de la secta de asesinato volador se divide en 3. Salisatots de bajo grado, medio grado y alto grado. Mientras aceptaban salisatots hasta grado medio de la manera habitual, las salisatots de alto grado solo se aceptaban en un área especial para invitados de la casa de placer que operaban. Un invitado visitó ese lugar después de mucho tiempo. Después de la gran guerra entre las sectas justas y las no ortodoxas, el equilibrio de las 3 fuerzas principales se rompió, y con la llegada de la edad dorada del camino demoníaco, no habían podido evitar pérdidas durante varios meses debido a la inesperadamente baja cantidad de salisatots de asesinato. Por lo tanto, esperaban un avance con esta solicitud de alto grado después de mucho tiempo. Pero entonces, ¿qué? La asesina de grado especial número 3, que estaba sirviendo como la madame de la casa de placer, dudó de sus oídos por un momento ante las palabras del hombre con sombrero de bambú frente a ella. Cliente, ¿qué está diciendo? Dije que el maestro de las sectas de asesinato volador ha regresado, así que ahora devuélvanme esa posición. Pensé que finalmente estábamos obteniendo algo de alivio, pero han llegado huéspedes problemáticos. Suisi. La asesina de grado especial número 3 levantó ligeramente su mano.
Ante eso, los asesinos de alto grado que se escondían en la habitación se rebelaron, desenfundando sus armas. Rodearon al hombre con sombrero de bambú y a la mujer velada que se aferraba a su brazo. 5. La madame de la casa de placer también desenfundó la espada blanda que llevaba en la cintura y habló. ¿Quién eres? Si no revelas tu identidad y declaras tu propósito de inmediato, te quitaré la vida aquí mismo. Antes de que pudiera terminar sus palabras. Número 3. Ha pasado un tiempo. Los ojos de la asesina de grado especial número 3 temblaron ante la voz que provenía de detrás del velo. Había pasado 1 año y medio, y casi lo había olvidado, pero no había forma de que pudiera olvidar esa voz. No puede ser. Podría ser tú. La mujer velada se arremangó y mostró la pulsera en su muñeca. Al ver esto, el rostro de la madame se tornó en shock mientras negaba la realidad. No puede ser, deberías haber muerto. Estoy viva, así. Susie. Un arma oculta en forma de aguja salió disparada del brazalete, rozando su cabello. Al ver esto, el asesino de grado especial número 3 ya no pudo negarlo. Ese era el brazalete que contenía la aguja de sombra espiritual, que podría ser llamado el símbolo de las sectas de asesinato volador. El patio trasero de la sede de las sectas de asesinato volador. Oye Osoo, ¿quién se había convertido en el asesino de grado especial número 2 y había tomado el nombre al convertirse en líder de las sectas? Quedó atónito al ver al asesino de grado especial número 3 trayendo de repente a forasteros a la sede. Este lugar no puede ser ingresado con forasteros. ¿Qué estás haciendo? Sin reportar nada. Número 3. Lo siento, pero estas personas tienen la calificación. ¿Calificación? Ja. Esa calificación es para que tú la juzgues. Antes de que sus palabras pudieran terminar. Te has vuelto bastante arrogante desde que ocupaste el asiento de líder de las sectas. Número 2. La expresión del líder de las sectas Oye Osoo se endureció por un momento. Al escuchar la voz demasiado familiar, miró con desdén a la mujer velada, pensando no puede ser. Entonces la mujer se quitó el velo como si le estorbara. Oye Osoo no pudo ocultar su sorpresa ante el rostro revelado. Achaerin. Hola, ya ni siquiera me llamas, joven señorita. La mujer velada no era otra que Achaerin, la sucesora del anterior líder de la secta que se pensaba muerta. Los asesinos alrededor se agitaron ante su aparición. Había algunos asesinos nuevos, pero la mayoría de los presentes la conocía naturalmente. Pensar que ella, a quien creían muerta, había regresado a la secta de los asesinos voladores. El líder de la secta, Oye Osoo, que había estado sorprendido, habló con una voz llena de desconfianza. Estuviste viva, ¿por qué no regresaste? ¿No deberías estar feliz si he regresado vivo? ¿Por qué estás tan cauteloso? Número 2. No me llames así, este líder de sectas es ahora el maestro de las sectas de asesinato volador. ¿Maestro? ¿Quién te hizo el maestro? Ante el tono descontento de Achaerin, el líder de sectas Oye Osoo resopló. No sabía cómo seguía viva, pero era esta la razón por la que había regresado. Para recuperar el puesto de líder de sectas. Pero ya es demasiado tarde. Ya había heredado el puesto de líder de sectas y el prestigio de ser uno de los 4 grandes asesinos, el asesino de asesinato volador. En el 1 año y medio, también había eliminado a todos los que eran leales a la familia, así que ahora las sectas de asesinato volador era completamente suya. ¿Cómo te atreves a hablar de ser el maestro cuando desapareciste sin siquiera lograr los 100 asesinatos? Si regresaste porque quieres morir. ¡Qué mezquino! Una voz interrumpió antes de que pudiera terminar de hablar. Ante esto, el líder del sectario, Oye Osoo, lanzó un daga voladora hacia el dueño de esa voz para dar un ejemplo. Susie. Habiéndose convertido en líder del sectario, había alcanzado el reino trascendental cultivando técnicas de asesinato. Había alcanzado el más alto reino posible para un asesino. Pero entonces, el hombre con sombrero de bambú al lado de Achaerin lo atrapó con su dedo índice y medio. Oye, ¿te intentas matar a alguien solo por interrumpirte? Las cosas se han vuelto un desastre desde que estuve ausente. ¿Qué? ¿Desde que estuvo ausente? ¿Quién es este tipo para decir tales cosas? Mientras se preguntaba esto, Achaerin se aferró a su brazo y dijo con una expresión triunfante. Te volviste loco queriendo morir, lanzando una daga voladora a mi esposo. Esposo. Esa chica se casó mientras tanto. No, eso no era lo importante. ¿Quién es este tipo? Él pensó que el hombre no había entrenado en artes marciales ya que no podía sentir ninguna energía, pero podría haberlo estado ocultando. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Jajajajaja, claro, debería responder eso, es lo correcto. Tan pronto como terminó de hablar, el hombre se quitó el sombrero de bambú. Al revelarse el rostro oculto por el sombrero de bambú, el líder del sectario Oye Osoo y los asesinos de la sectaria de matanza voladora no pudieron ocultar su desconcierto. Era un rostro que nunca habían visto antes, y no tenían idea de quién era. Pero entonces, soy Go-chan. Go-chan. Al escuchar el nombre Go-chan, todos se congelaron por un momento antes de estallar en shock y caos. Go-chan, el gran comandante de los guardias del culto divino del demonio celestial, el hombre de confianza del más grande bajo el cielo. Como si disfrutara de su reacción, Go-chan cruzó los brazos y adoptó una actitud arrogante. Era el glorioso regreso de un huérfano y ex asesino de bajo rango de las sectas de matanza voladora. Esto es todo. Capítulo 497,7.
Capítulo 497,7 Historia secundaria 2 Parte 2. Maestro de las sectas de matanza voladora, 2. El gran comandante de los guardias del culto divino del demonio celestial, Go Chan. El hombre de confianza del más grande bajo el cielo. Los asesinos se movieron. Ante su reacción, el actual líder de la secta de los asesinos voladores, Oye Oso, no pudo ocultar su desconcierto con una expresión endurecida. ¿Qué tipo de situación absurda es esta? A Chaerin, a quien pensaban muerta tras fallar en el último asesinato de los 100 muertos, no solo se casó, sino que su esposo es el gran comandante de los guardias del culto divino del demonio celestial, llamado el hombre de confianza del más grande bajo el cielo. ¿Esto tiene algún sentido? Momentáneamente desconcertado, pronto lo negó. Absurdos. ¿Por qué vendría aquí el gran comandante de los guardias del líder del culto divino del demonio celestial? ¿Creen que vamos a creer eso? Por más que lo pensara, no podía ser cierto. ¿Por qué vendría el gran comandante de los guardias, que debería estar protegiendo al líder de la secte, aquí? Y casado con una chica de un trasfondo de asesinos, nada menos. Suisi. Asesinos de la secte de los asesinos voladores, ródenlos. Levantando la mano para señalar, a la orden del líder de secta Oye Oso, los asesinos dudaron por un momento antes de desenfundar sus armas y rodear a Go Chan y a Chaerin. Al principio, tenían algunas dudas, pero también encontraron esto extraño. ¡Qué divertido! Go Chan resopló y luego silbó. ¡Pue! Tan pronto como el sonido resonó alrededor. Susi, 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 susi. Como si hubieran estado esperando, docenas de Garerous se revelaron en las paredes que rodeaban las sectas de asesinato volador. Las expresiones de los asesinos, incluido el líder de secta Oye Oso, se endurecieron ante su aparición. Esto se debía a que cada uno de los Garerous era un maestro que había alcanzado el reino pico. Además, sing 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 sing. Los que habían estado rodeando a Go Chan y a Chaerin fueron de repente atrapados por hilos de plata extremadamente afilados, incapaces de moverse. La identidad de la mujer que los había sometido instantáneamente con hilos de plata era Moarran. Ella era la vicecomandante de la guardia del culto divino del demonio celestial. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a los asesinos fue el hilo de plata que estaba usando. El Salón del Fuego Demoníaco. Sin duda, era la red de hilos de plata, llamada el Tesoro del Salón del Fuego Demoníaco, uno de los 4 grandes grupos de asesinos. El Salón del Fuego Demoníaco, conocido por haber heredado las técnicas secretas del rey asesino volador, que fue llamado el pináculo del mundo de los asesinos en la era de las artes marciales antiguas, también era famoso por convertirse en parte del culto divino del demonio celestial. Con esto, los asesinos y ejecutivos de las sectas de asesinos voladores, incluido el líder de la secta Oye Oso, pudieron reconocer la realidad. Estas personas no eran impastors. Ellos eran la verdadera guardia del líder del culto divino del demonio celestial. ¿Por qué está el gran comandante de los guardias del culto divino del demonio celestial en un lugar como este? Aunque eran uno de los 4 grandes grupos de asesinos, no había forma de que pudieran compararse con el culto divino del demonio celestial, llamado el mayor poder en el actual mundo de las artes marciales. Si el culto divino del demonio celestial decidiera, podrían aniquilarlos en una hora. Por eso los asesinos no podían evitar sentirse aterrados. En ese momento, el líder de la secta Oye Oso habló con una expresión distorsionada. ¿Por qué interfiere el gran comandante de los guardias del culto divino del demonio celestial en los asuntos de otra secta? No es otra secta. ¿Qué hay de malo en que esté involucrado en la secta de mi esposa? Y hablando estrictamente, originalmente era de aquí en mi vida pasada. ¿Vida pasada? ¿De qué demonios está hablando? Mientras intentaban entender, Go Chan habló con las manos detrás de la espalda. Bueno, para ir al grano, la legítima dueña de la secta de los asesinatos voladores es mi esposa, así que desciende de esa posición. Muele. Dueño legítimo, qué tontería. El líder de la secta Oye Oso sintió un estallido de ira por un momento, pero como no podía luchar contra el líder de la guardia del culto divino del demonio celestial, tuvo que soportarlo con extrema paciencia. Entonces, Oye Oso finalmente logró hablar. Parece que el gran comandante de la guardia del culto divino del demonio celestial ha oído algo que podría causar un malentendido sobre tu esposa, así que déjame explicar. Para convertirse en el líder de nuestra secta, uno debe lograr los 100 muertos. Sin embargo, tu esposa, ella lo logró. ¿Qué? No, se logró desde el principio, porque la verdadera Maak Yeongun murió antes de eso. Ante las palabras de Go Chan, los alrededores se agitaron. ¿Ella logró los 100 muertos? Si es así, significaba que Chaerin también había cumplido con la calificación para ser líder de la secta. Y de manera decisiva, se puede decir que mi esposa es la sucesora legítima de la secta de los asesinatos voladores. Al escuchar las palabras de Go Chan, Chaerin mostró la pulsera en su muñeca. La pulsera que contenía la aguja de sombra espiritual, era un tesoro que era como el símbolo de la secta de asesinato volador. Al ver esto, los asesinos de la secta de asesinato volador se sintieron aún más conmovidos. Murmullos murmurando. Go Chan los instó. Todavía no saben quién es el verdadero maestro. Zad. 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 Entonces, los asesinos de la secta de asesinato volador se arrodillaron y rindieron homenaje a Chaerin. Al ver esto, el líder de la secta Oye Oso cerró los ojos con una expresión distorsionada como si estuviera en angustia. En solo 1 año y medio, su era había llegado a su fin.
Incapaz de superar la decepción, llevó su mano a su cuello para quitarse la vida. ¡Zat! En ese momento, un arma oculta en forma de aguja atravesó la parte posterior de su mano. Era la aguja de sombra espiritual. La parte posterior de su mano, golpeada por la aguja de sombra espiritual, comenzó a paralizarse rápidamente. El líder del sector Oyeoso miró a Achaerin con ojos incomprensibles. Él iba a quitarse la vida porque tenía que renunciar de todos modos ahora que ella había recuperado su posición. Entonces, ¿por qué lo detuvo? Entonces ella habló. Renunciaré a la posición de líder del sector y se la pasaré al asesino de grado especial número 2, que logró los 100 muertos después de mí. Al escuchar estas palabras, los ojos del líder del sector Oyeoso y de los asesinos se agrandaron. ¿Qué demonios está diciendo? Está diciendo que renunciará justo después de recuperar su posición. Oyeoso, que ya estaba preparado para quitarse la vida, reveló sus verdaderos sentimientos por pura confusión. Te estás burlando de nosotros ahora. No estoy jugando contigo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo? Ante su grito de ira, Achaerin habló con un rostro bastante serio. Solo estoy tratando de cumplir el último deseo de mi abuelo. El último deseo del anterior líder de la secta. El abuelo quería que yo me convirtiera en la líder de la secta del vuelo asesino y vengara a su hijo, mi padre. Entonces, ¿por qué? ¿Lo he vengado? No, ellos lo vengaron por mí, mi esposo y su señor. Se refiere a su esposo y señor, el gran comandante de los guardias Go-chan y el líder del culto divino del demonio celestial. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mientras se preguntaban, Achaerin dijo: 3 ojos. El verdadero culpable que mi abuelo quería señalar era Maat-gan, tercer ojo, el que realmente tenía un tercer ojo. Ese era el verdadero enemigo de su familia. Ese enemigo tenía un poder tan absoluto que ni su abuelo ni ella podían tener la capacidad de saldarlo. Sin embargo, por coincidencia, fue el actual gran maestro del cielo, el demonio celestial, quien se vengó de esto, y su mano derecha, Go-chan, desempeñó un papel decisivo. Clink. Achaerin se aferró al brazo de Go-chan y dijo: así que he heredado el puesto de líder de las sectas según el último deseo de mi abuelo, y ahora planeo retirarme y pasar mi vida apoyando a mi esposo. También tengo una deuda con mi esposo que no puedo saldar ni en una vida. No pudo decir eso en voz alta. Oye, vivamos juntos el resto de nuestras vidas. Una propuesta completamente inesperada y directa. Al principio, Achaerin encontró difícil de aceptar. Pero te hice así. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ya está en el pasado, y gracias a eso, se convirtió en una bendición disfrazada, así que te mantendré a mi lado y te atormentaré por el resto de nuestras vidas. Señor Go-chan. Estaba agradecida con Go-chan por eso. Aunque Go-chan dijo que la había perdonado, ella consideraba que era una tarea de por vida retribuirle. La mente del líder de sectas Oyeoso se volvió complicada ante su conclusión. Había deseado desesperadamente convertirse en líder de sectas toda su vida y había trabajado duro para hacerse con esa posición, pero estaba a punto de quitarse la vida por la sensación de pérdida al perderla en un instante. Pero cuando ella intentó restarle importancia tan casualmente, sus sentimientos se volvieron confusos. Sin embargo, pensándolo bien, la posición de Achaerin no era incomprensible. Aunque ser el líder de la secta de los asesinatos voladores era su sueño y para ella, era el último deseo de su abuelo, el anterior líder de la secta. Ahora ella era la esposa del gran comandante de los guardias del culto divino del demonio celestial. Puede que sea natural que esta posición no le atraiga. De alguna manera, se siente aún más vacía. ¿Por qué parece que ella tiene más éxito? Una vez compitieron por el puesto de líder de sectas, pero ahora todo eso parecía inútil. Primolino. De repente, un humo carmesí comenzó a fluir desde donde estaban, formando un círculo y creando una entrada. Los asesinos que no estaban familiarizados con este extraño fenómeno repentino no pudieron ocultar su sorpresa. Mientras tanto, una mujer de cabello corto con una apariencia linda vestida como adivina emergió de la entrada de humo. Adivina Yeo Usurin. Go-chan la reconoció. Entonces, la adivina Yeo Usurin le dijo urgentemente: guardia Go-chan, por favor, pregunta al líder del culto dónde está a través de tu conexión mental de inmediato. Cheon Rayeong sonrió y sacudió la cabeza mientras Go-chan se rascaba la cabeza con timidez. Ella pensó que algo se sentía extraño, y al final, resultó así. Entonces, el demonio celestial preguntó a la divina Yeo Usurin: ¿qué quieres decir con que alguien tomó la estatua de la piedra asesina del rey de gran fuerza? Es exactamente como dije, quemaron a todos los Edivino Usi. Yeo Usurin suspiró al notar las huellas de acantilados derretidos a su alrededor. Aunque no quedaba calor, se dio cuenta de que un resultado similar había barrido este lugar también. ¿Qué es este lugar? La bestia demoníaca Aliu fue atacada. ¿Aliu? No es el familiar del líder del culto. Mira eso. El demonio celestial señaló las palabras grabadas en el acantilado. Su expresión se endureció al verlo. Parece que el propósito de quien hizo esto es bastante claro. Supongo que están tratando de despertar al rey de gran fuerza sellado. Antes de que supieran sobre la desaparición de la estatua del rey de gran fuerza, no podían entender por qué alguien estaba buscando al rey de cara blanca, el Zoro dorado de 9 colas. Sin embargo, dado que solo ella podía restaurar la estatua de la piedra asesina del rey de gran fuerza a su forma original, el propósito ahora estaba claro. Cheon Rayeon preguntó con curiosidad: ¿podría ser obra de aquellos relacionados con 3 ojos?
Tres ojos. Durante la Gran Guerra entre las sectas justas y las no ortodoxas, la mayoría de los Imaimanyan en las llanuras centrales se habían reunido en las montañas de los 10.000 grandes debido a la gran calamidad causada por tres ojos. Aún 4 de los 6 demonios, conocidos como la cúspide de los Imaimanyan, se habían reunido. Entre ellos, el rey que aprehende leones y el rey demonio Fénix Blanco fueron aniquilados en la guerra, y el rey de gran fuerza fue sellado en la piedra de muerte. Cada uno de los 6 demonios era como un desastre natural que podía destruir un país, y era imposible que los humanos ordinarios se atrevieran a tocarlos o intentar despertarlos. Por eso tanto Cheon Rayeon como el demonio celestial no pudieron evitar asociar esto con tres ojos. Pero entonces, puede que no esté relacionado con tres ojos. No es demasiado pronto para estar seguros. Aunque casi había desaparecido incluso en los registros antiguos, así que pensé que no podría ser, pero al ver esas palabras Cueva de la Haba grabadas en el acantilado, creo que podría ser ese ser después de todo. Ese ser. ¿Qué demonios es este ser del que está hablando? A medida que se preguntaba, Yo Surin miró las marcas de las ruedas en el suelo y habló. Quedan registros en algunos libros antiguos que preceden al clásico de montañas y Maarreis, sobre un ser que una vez rivalizó con los 6 demonios. Rivalizó con los 6 demonios. Sí, dicen que había un Imaimanyan llamado el peor y más fuerte sin discusión, antes de los actuales 6 demonios. Se dice que este Imaimanyan nació de una piedra donde convergía toda la energía del cielo y la tierra. ¿Estás diciendo que ese ser hizo esto a este lugar? No. Ese ser era tan fuerte que incluso el rey de la gran fuerza, conocido por no tener igual en fuerza, no pudo hacer nada contra él, pero escuché que había un Imaimanyan que logró incomodar a ese ser por un momento. Entonces, ¿qué exactamente es este ser del que hablas? Ante esta pregunta del demonio celestial, la divina Yo Surin respondió con una voz significativa. El niño rojo, 1. Capítulo 497,8. Capítulo 497. 8. Historia lateral 3 parte 1. La montaña de fuego. Meyekou, provincia de Jilin. Había un agujero de aproximadamente 20 han de tamaño en uno de sus acantilados. El agujero era tan profundo que se le llamaba un pozo sin fondo del cual nunca se podría escalar de nuevo si uno caía, y se decía que nadie había llegado jamás a su fondo. Aunque parecía que no habría nada en el fondo de Meyekou donde ni siquiera llegaba un rayo de luz, había algo roncando allí. Ronquido. 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 Su ronquido era tan fuerte que sacudía los alrededores. El sonido regular del ronquido que había continuado durante un tiempo de repente se detuvo. Entonces, se abrieron unos ojos brillantes y blancos. Los escalofriantes ojos blancos brillantes escanearon los alrededores, buscando algo. Entonces, ¡Usi! Las llamas estallaron, iluminando los alrededores. Las llamas revelaron la forma del ser con los ojos blancos brillantes. Era un enorme y grotesco mono con una cara púrpura cubierta de pelo blanco. Sin embargo, los brazos y las piernas de este gigante mono estaban atados con cadenas de hierro oxidadas, lo que hacía que pareciera difícil moverse adecuadamente. Estaba aquí. En ese momento, junto con la voz, alguien apareció de entre las llamas. Al ver a ese ser, el gigante mono con ojos blancos se postró en el suelo. ¡Bum! Aunque solo golpeó su cabeza contra el suelo, los alrededores temblaron como si hubiera ocurrido un terremoto. Al ver esto, el hermoso chico de cabello rojo que apareció de las llamas levantó la comisura de su boca y habló. Rey Fantasma Blanco, casi que todavía estabas aquí. Tan pronto como esas palabras terminaron, el gigantesco mono de ojos blancos llamado el Rey Fantasma Blanco de repente aulló como si estuviera en duelo. ¡Bah! El entorno resonó. A esto. Deja de aullar. ¡Bah! He estado esperando solo este día, me está perdonando ahora. El que serviste no puede perdonarte ni hacer nada más. ¿Qué quieres decir? El rey de cara blanca. No, esa zorra lo convirtió en piedra. ¿Cómo te atreves? ¡Bum! Ante las palabras del hermoso chico de cabello rojo, el rey fantasma blanco de ojos blancos golpeó el suelo con ambos puños, su rostro terriblemente distorsionado. El suelo se partió y vientos tremendos barrieron en todas direcciones. Incluso las paredes circundantes se desmoronaron por los vientos similares a una tormenta. ¡Bum! ¡Bum! Continuó golpeando el suelo, sin mostrar signos de detenerse. Suficiente. Ante el grito del hermoso chico de cabello rojo, el rey fantasma blanco se detuvo con una expresión de ira. Gralin, ¿dónde demonios está esa maldita zorra? Mirando al rey fantasma blanco que no podía calmar su emoción, el hermoso chico de cabello rojo sonrió con desdén y respondió. Ella vendrá a buscarme por su cuenta pronto. Entonces debería despedazar a esa zorra por su causa. No, tienes algo más que hacer. Dame cualquier orden, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por el gran sabio igualando el cielo, el chico rojo. Chico rojo, sí. Hon Haier, 2. Como su nombre indica, significa niño rojo. Incluso el demonio celestial, que había leído todos los antiguos libros de técnicas de adivinación poseídos por J. Cheon, otro de los tres ojos, escuchaba este nombre por primera vez. Ante esto, la adivinadora Yo Surin dijo. Así como hay héroes olvidados con el paso del tiempo, había seres entre los Imaimanyan que eran infames en tiempos antiguos, este chico rojo puede considerarse uno de esos Imaimanyan. ¿Por qué un Imaimanyan que había desaparecido incluso de los registros aparece de repente para intentar romper el sello del rey de gran fuerza? No estoy segura,
Pero hay algo así en un libro antiguo. Se dice que hay un Imaemanyan que heredó la línea de sangre del rey de gran fuerza, y que es ese chico rojo. Sí. Esto está escrito en uno de los libros antiguos, el resumen inquebrantable, 3. Cerca de la montaña de la llama, en el monte Cuyun. Hay una bestia espiritual llamada el inmortal del abanico de hierro, y el Imaemanyan nacido de su unión apasionada con el rey de gran fuerza, convirtiendo los alrededores en un desierto, no es otro que el niño rojo. Este Imaemanyan, nacido en la montaña de la llama que podría llamarse llamas todo el año, se dice que es la encarnación misma del fuego. El demonio celestial, que había estado escuchando la historia de Io Usurin, interrumpió para preguntar. Es fuerte, ¿no te lo acabo de decir? Incluso logró causar problemas por un momento al Imaemanyan nacido de una piedra donde convergía toda la energía del cielo y la tierra. ¿Qué tan fuerte es ese Imaemanyan nacido de la energía convergida del cielo y la tierra? Está a un nivel similar al del rey de gran fuerza. ¿No conoces la leyenda del monte Buzi en la isla de Hainan? Monte Buzi. Hay una gran montaña en la isla de Hainan que se dice tiene la forma de 5 dedos. Las personas que viven allí llaman a esa montaña Monte Buzi, montaña de los 5 dedos. El demonio celestial conocía la mayoría de los nombres de lugares conocidos en las llanuras centrales, habiendo vagado para vengar a su abuelo. Sin embargo, conocer los nombres de los lugares no significa necesariamente conocer las leyendas relacionadas con esas regiones. ¿Cuál es la leyenda del monte Buzi? La gente que vive en el monte Buzi cree que esa montaña es la mano del Tathagata. ¿Tathagata? Sakyamuni Buda. Sí. Sakyamuni Buda es el fundador del budismo y el Buda mismo. Aunque hay muchos venerables y Tathagatas en el budismo, Sakyamuni Buda fue el primero y pionero. ¿Por qué creen que es la mano de Sakyamuni Buda? En la leyenda local del monte Buzi, se dice que un Imaemanyan nacido de la convergencia de la energía del cielo y la tierra estaba atrapado bajo esa montaña. Aunque no se sabe exactamente cómo se llamaba ese Imaemanyan, los libros antiguos se referían a él como el mono de piedra o el rey mono de la barandilla. 4. Rey mono de la barandilla. Estaba sellado en el monte Buzi. Sí, ese rey mono de la barandilla nació en una piedra donde convergían la energía del cielo y de la tierra y era tan fuerte que se le llamaba una calamidad que incluso los cielos temían en ese momento, donde quiera que se movía traía destrucción, así que todos los inmortales que no podían soportar verlo intentaron todo para sellar a ese Imaemanyan, pero no pudieron hacer nada al respecto. Entonces, ¿por qué el Buda Sakyamuni está relacionado con la leyenda del monte Buzi? Cuando los inmortales no pudieron hacer nada con su propio poder, pidieron ayuda al Buda Sakyamuni, quien era conocido por haber entendido todos los principios. Por eso, en la leyenda, se dice que el Buda Sakyamuni descendió como un dios espíritu, rompiendo el orden natural, y selló a ese Imaemanyan. Mientras decía esto, hizo un gesto de presionar hacia abajo en el suelo con su palma. Parecía que estaba indicando que el monte Buzi tenía esa forma. Así que ese es el monte Buzi. Así es, los libros antiguos dicen que Imaemanyan tenía tal fuerza invencible que se le llamaba el peor y el más fuerte entre los Imaemanyan que habían existido desde la época de los 3 Soubaranos y 5 Emperadors. Incluso hay historias que dicen que ni el rey de gran fuerza podía igualarlo. Entonces, estás diciendo que este niño rojo, que se dice que es de la línea de sangre del rey de gran fuerza, es lo suficientemente fuerte como para haber causado problemas incluso a ese rey mono de la barandilla. Ante la pregunta del demonio celestial, Io Usurin asintió con preocupación. Si los libros antiguos son correctos. Así que no solo es comparable a los 6 demonios, sino que podría estar incluso más allá de eso. Eso es lo que me preocupa. Aún sin el rey de gran fuerza, que se dice que tiene la mayor fuerza entre los 6 demonios, los otros 6 demonios eran grandes calamidades que podrían causar la caída de un país. Ella también recordaba. Habiendo luchado contra el rey demonio Fénix Blanco durante la gran guerra entre las sectas justas y las no ortodoxas, fue verdaderamente una horrible pesadilla. Lo único afortunado era que había una contramedida mayor justo frente a ellos. Ella ya había presenciado su tremendo poder con sus propios ojos. Él supera incluso a esos 6 demonios. Sin embargo, la escala de peligro de Imaemanyan no puede ser simplemente calculada basándose en los registros transmitidos. Sé cuán fuerte eres, líder de culto, pero si este ser realmente es el niño rojo, sería mejor tener cuidado. No tengo intención de ser descuidado. El oponente era un Imaemanyan con suficiente inteligencia para intentar mover al demonio celestial para obtener lo que quería. En ese nivel, independientemente de la fuerza, si era descuidado, el daño a los alrededores podría ser grande. Ahora que tenía muchas cosas preciosas, el demonio celestial estaba más preocupado porque ellas se lastimaran que por sí mismo. Por eso quería resolver esto lo más rápido posible, pero el problema es la zorra dorada de 9 colas. Ella había desaparecido sin dejar rastro hace unos meses. Se había olvidado de ella, pensando que era un alivio ya que estaba molesto por sus constantes avances, pero ahora ni siquiera podía sentir un rastro de su poder demoníaco, preguntándose dónde demonios había desaparecido. Así que el demonio celestial preguntó, por si acaso, ¿sabes dónde está la cueva de la haba? Ante esta pregunta, la adivina Io Usurin sacudió la cabeza. Ella tampoco sabía dónde estaba la cueva de la haba. No lo sé, los libros antiguos mencionan que comía humanos en Gusongan, 5, en la montaña Diamond Head de 600 ri, 6. Pero, montaña Diamond Head de 600 ri, era una montaña de la que nunca había oído hablar antes.
el hecho de que incluso el demonio celestial, que conocía casi todos los nombres de lugares, nunca hubiera oído hablar de ella significaba que debía ser un nombre antiguo que ya no se conocía. En ese momento, Cheon Rayeon dijo: ¿Por qué no le pedimos a la señorita Yeo que averigüe cómo se llama ese lugar ahora? Mi esposo y yo buscaremos al Zorro Dorado de 9 colas. Si encontramos al Zorro Dorado de 9 colas, podríamos terminar rompiendo el sello del rey de gran fuerza también. La adivina Yeo Surin estaba preocupada por esto. Si los llevaban como el oponente quería, podría llevar a la peor consecuencia. Ante esto, el demonio celestial miró la pared del acantilado y dijo: No puedo dejar que Aliu muera. Pero líder culto, eso es un Imaemanyan. ¿Qué diferencia hace si es un Imaemanyan o un humano? Ante estas palabras del demonio celestial, Yeo Surin presionó sus labios. Ella entendió que no estaba diciendo que no había diferencia entre humanos e Imaemanyan, sino que le pertenecía a él. Suspiro: entiendo, entonces regresaré al pabellón del inmortal armonioso para verificar si mi maestro ha regresado y averiguar cuál es el nombre actual de la montaña de Aimanjet de 600 ri. Por favor, llévalo contigo. Yeo Surin sacó algo de su pecho. Era una herramienta mágica que se podía usar en un dedo. Esto es, el demonio celestial había recibido una herramienta mágica similar de la divina Yeo Surin antes como resultado de una apuesta. Era una herramienta mágica que podía crear un portal para cruzar el espacio. ¿Recuerdas la que te di antes, verdad? Esta es una que hice siguiendo el método de mi maestro para crear herramientas mágicas. Solo se puede usar una vez, pero a cambio, no hay límite de distancia. Sin límite de distancia. Sí, pero el destino está predeterminado. ¿Cuál es el destino? La sede de la secta del demonio celestial. Lo conecté allí cuando visité. Al escuchar sus palabras, el demonio celestial asintió con satisfacción y guardó la herramienta mágica en su pecho. No importa cuán rápido pudiera volar usando la habilidad de viajar a través del vacío, nada era tan útil como esto. Podría ahorrar tanto tiempo, después de todo. Entonces iré al pabellón de los inmortales armoniosos. Ella sacó el gran pincel que llevaba en la espalda y estaba a punto de dibujar un círculo en el aire. En ese momento, el gran comandante de los guardias, Go Chan, que había estado escuchando su conversación en silencio, dijo apresuradamente: Adivino Yeo, por favor, espere un momento, ¿qué debo hacer con mi maestro? De alguna manera, seguía el adivino Yeo aquí, pero, después de escuchar su conversación, parecía que este no era un problema que pudiera resolver simplemente siguiendo y ayudando esta vez. Más bien, sentía que podría convertirse en una carga. Ante las palabras de Go Chan, el demonio celestial se encogió de hombros y luego le preguntó a Yeo Surin: ¿Puedes llevarlos de vuelta a donde estaban originalmente? Está bien. Después de enviar a Go Chan y a Chaerin de regreso a las sectas de asesinato volador donde estaban originalmente, la adivina Yeo Surin abrió otro portal y regresó al pabellón del inmortal armonioso. Después de que ella se fue, Cheon Rayeon preguntó: Querido, pero ¿cómo encontramos al Zorro Dorado de 9 colas? Bueno, si ella se había escondido deliberadamente, no había forma de encontrarla. No podían buscar en toda la lanura central uno por uno, así que tenían que pensar en un método, pero de repente el demonio celestial pensó en un lugar en particular. La montaña de las llamas. La montaña de la llama. ¿No es ese el lugar que mencionó la señorita Yeo anteriormente? La montaña de la llama, 7. Ciertamente, se decía que el rey de gran fuerza y una bestia espiritual llamada el inmortal del abanico de hierro tuvieron una unión apasionada cerca de allí en el monte Kuiyun, y nació el niño rojo. Entonces podría haber una pista allí. Por suerte, había un lugar llamado la montaña de la llama en Xinjiang. Deberíamos ir allí primero. Si había un lugar llamado la montaña de la cabeza de diamante de 600 ri cerca de la montaña de la llama, podrían encontrarlo con su sentido de energía expandido. Capítulo 497,9. Capítulo 497,9. Historia secundaria 3 parte 2. La montaña de la llama, 2. En la región desértica del sur del Tíbet. En un lugar lleno de arena donde la vista estaba borrosa por el calor, una mujer de cabello dorado de belleza incomparable con 9 colas doradas estaba mirando algo con el rostro empapado de sudor. Alrededor de ella, unos 30 gigantes soldados espirituales con formas completamente blancas y sin rasgos faciales la rodeaban. Por supuesto, si contabas a los soldados espirituales que yacían en el suelo, habría cerca de 100. Sin embargo, excepto por los 30, ninguno de los soldados espirituales estaba en su forma completa. Maldita sea. Un sonido áspero estalló de la boca de la belleza de cabello dorado, o más bien, del rey de la cara blanca, el Zorro Dorado de 9 colas. Estaba genuinamente molesta. Llevaba más de medio mes luchando contra estas cosas, pero tan pronto como las derribaba, volvían a su estado original en el tiempo que dura la quema de un incienso, resultando en una batalla interminable. 2 soldados espirituales lanzaron hacia ella simultáneamente. En respuesta, orbs de luz se formaron en 2 de sus 9 colas, que luego se transformaron en rayos de luz que atravesaron los pechos y cabezas de los 2 soldados espirituales. ¡Bum! ¡Bum! Cuando los 2 soldados espirituales cayeron, los demás se lanzaron hacia ella como si hubieran estado esperando. Al ver esto, la zorra dorada de 9 colas giró su cuerpo y esparció los pelos de su cola imbuidos con poder demoníaco hacia los soldados espirituales. Pa 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 pa.
Como si estuvieran familiarizados con su ataque, los soldados espirituales en la línea del frente levantaron escudos para bloquear esto mientras avanzaban, y los otros soldados espirituales detrás de ellos giraron sus lanzas para crear afilados torbellinos y atacarla. Tisiich. La zorra dorada de 9 colas golpeó apresuradamente el suelo con su palma. La arena circundante se aglomeró como olas, bloqueando las lanzas giratorias de los soldados espirituales. Sus lanzas no eran una fuerza ordinaria. Cuando chocaron con la arena en forma de ola, chispas volaron por todas partes debido a la fricción. Eventualmente, sus lanzas intentaron atravesar la arena. Ante esto, la zorra dorada de 9 colas, pensando que esto no funcionaría, intentó manifestar su verdadera forma. Pero entonces, ¡boom! La luz que había estado tiñendo su cuerpo de dorado desapareció repentinamente, y su poder demoníaco se agotó rápidamente. Ante este extraño fenómeno, abandonó la manifestación de su verdadera forma y utilizó sus 9 colas para envolver las lanzas que se dirigían hacia ella, luego las golpeó hacia abajo. Los cuerpos de los soldados espirituales, golpeados contra el suelo múltiples veces junto con sus lanzas, se volvieron inertes. Sin embargo, no podía estar feliz en absoluto por su estado. Esto se está volviendo ridículo. Esto se debía a que podía ver a otros soldados espirituales que habían estado acostados detrás de ellos levantándose, completamente bien. El problema era su recuperación infinita. Quería convertirlos en polvo y aniquilarlos por completo, pero cada vez que intentaba hacer algo que requería mucho poder demoníaco o intentaba cambiar a su verdadera forma, su poder demoníaco se agotaba rápidamente. La razón de esto era debido a esta cosa desconocida que la estaba encarcelando. Paredes tan transparentes que incluso su ojo demoníaco no podía percibirlas. Esto parecía ser una extraña formación creada por la figura similar a un general con una fuerte complexión que había aparecido ante ella hace medio mes. Sostenía una enorme espada en su mano derecha y una pequeña pagouda en su mano izquierda, y tan pronto como la vio, dijo de inmediato: «Así que tú eres la zorra dorada de 9 colas». ¿Qué? Se había disfrazado utilizando técnicas de transformación y estaba incluso ocultando su poder demoníaco, pero esta persona desconocida que la reconoció de inmediato la hizo sentir una fuerte desconfianza, y trató de someterlo de un solo golpe. Sin embargo, no solo bloqueó su ataque, sino que cuando levantó su mano sosteniendo la pagouda, ese pequeño objeto de repente creció, luego se desensambló y la atrapó como si fueran paredes de construcción a su alrededor. Y en algún momento, las paredes que la atrapaban se volvieron transparentes, y aparecieron estos gigantescos soldados espirituales. Si tan solo mi poder demoníaco no estuviera siendo absorbido, podría regresar a mi verdadera forma. El problema era que no podía hacer eso. Había logrado resistir de alguna manera porque había dominado métodos para recuperar su poder demoníaco por su cuenta, además de a través del terror y el miedo, pero era un ciclo vicioso. Los soldados espirituales se recuperaban sin cesar y no se cansaban, mientras ella se estaba agotando gradualmente. Necesitaba encontrar alguna forma de salir. Mientras tanto, sin que ella lo viera, había dos figuras observando esto desde aproximadamente 30 hang de distancia. Una era la figura de un general con una complexión fuerte que la había atrapado aquí, y la otra era alguien envuelto en loupas negras, con su rostro apenas visible. La figura similar a un general habló con el ser vestido de negro a su lado. Como puedes ver, ella no es un ser ordinario. Parece que sí. Ha estado luchando con los soldados espirituales gigantes durante más de medio mes mientras estaba atrapada en la pagouda, y su espíritu aún no ha muerto. Planeaba arrastrarla después de agotar su poder demoníaco hasta cierto punto. Pero parece que tomará más tiempo. No interviniste directamente. ¿Crees que no lo hice? Mientras decía esto, la figura parecida a un general mostró su brazo izquierdo. La armadura en su brazo izquierdo estaba rota, y su ropa estaba manchada de sangre, incluso con una férula aplicada. Me rompí el brazo después de solo unos pocos intercambios, no sabía que aún quedaba un Imaemanyan con este nivel de poder en el mundo mortal. Incluso en el mundo antes de que los héroes y los inmortales se fueran, ella era un ser que causaba tanto alboroto como ese mono de piedra. No podía ser fácil. Aún así, no podía ser tan mala como ese mono de piedra. Eso fue Jad lo peor. La figura parecida a un general hizo clic con la lengua y sacudió la cabeza como si ni siquiera quisiera recordarlo. Para él, el ser vestido de negro sonrió y dijo: «Todavía te hace temblar los dientes. ¿Crees que solo mis dientes temblarían? ¿Cómo podría olvidar la prueba de aquel entonces? De todos modos, lo importante no es el pasado. Si no lo recuperamos rápidamente, ocurrirá una calamidad aún mayor. ¿Cómo podría no saberlo? Sigue rastreándolo y de alguna manera somete a esa zorra dentro. Ella será muy útil». La montaña de fuego en Xinjiang. Amplias crestas que parecían estar hechas de montounis de arena endurecida se extendían. Este lugar se llamaba la montaña de fuego porque en tiempos antiguos, una chispa que cayó del cielo provocó un incendio forestal que no se extinguía. Las llamas que no se apagaban ni siquiera cuando llovía fueron finalmente consumidas por un repentino vendaval un día. Después de eso, la montaña de fuego se convirtió en una montaña desnuda donde ni siquiera crecía una brizna de hierba. No muy lejos de esta montaña de fuego, existe un lugar llamado Monte Quiyun, 1. A diferencia de la montaña de las llamas, que era una montaña rocosa y estéril debido a las secuelas de las llamas, el monte Quiyun estaba lleno de vegetación y animales, y parecía como si las personas pudieran pasar a través de él, pero en realidad, rara vez era visitado por humanos.
Esto se debía a los extraños rumores de que había Imaimanyan que comían personas en el monte Quyun desde tiempos antiguos. De hecho, era difícil considerar esto solo como rumores extraños. Esto se debía a que innumerables personas que habían entrado en el monte Quyun en el pasado habían desaparecido. Como resultado, el monte Quyun se convirtió en una montaña prohibida donde la gente no podía entrar, y se volvió más sombría y desolada a medida que pasaban los días. En la parte más profunda de este monte Quyun, en lo más profundo de ese lugar increíblemente oscuro, había una cueva. Cerca de la pared de entrada de la cueva, estaba grabado: Cueva de hoja de plátano. Parecía ser el nombre dado a la cueva, y desde la oscuridad donde parecía que no habría una sola presencia humana, de repente comenzaron a escucharse ruidos estruendosos. Era increíblemente ruidoso, como si se estuviera llevando a cabo un banquet, y a medida que uno avanzaba más adentro, apareció una enorme cadena. Y dentro de ella se erguía una estructura masiva que recordaba a una fortaleza. Zat. Y alrededor, grandes monstruos verdes que parecían estar custodiándolo caminaban de aquí para allá, llevando enormes garouts de madera. Dentro de la estructura, las cortinas rojas colgaban aquí y allá, y columnas sostenían el techo, revelando un amplio salón. Que. Ka. Crack. Sorprendentemente, dentro había grotescos Imaimanyan, que sumaban más de 300 individuos. Y cada uno de ellos tenía un aura extraordinaria, pareciendo ser Imaimanyan de considerable rango. Entre los Imaimanyan, también había aquellos en forma humana, y estaban charlando emocionadamente sobre algo que parecía complacerles enormemente. Cujajajaja, nuestro joven maestro ha regresado. ¿Qué ocasión tan alegre es esta? Maldita sea, los días de esconderse de los ojos humanos finalmente han terminado. Una vez que nuestro joven maestro rompa el sello del rey de gran fuerza, la era de los humanos terminará, y nuestro mundo volverá. Traigamos a los humanos y preparemos vino con su sangre fresca, y celebremos un banquet durante 3 días y noches. Esa es una gran idea. Zat. Al sonido que sacudió fuertemente el suelo, las maraadas de los Imaimanyan, que charlaban ruidosamente, se volvieron hacia el asiento más alto del salón. En el asiento más alto se sentaba una hermosa dama noble vestida con una falda verde y una blusa púrpura lujosa. A pesar de su apariencia que cautivaba la atención y sus adornos de hada, la mujer con ojos algo feroces tenía el espíritu de una guerrera. Extrañamente, los Imaimanyan, que habían estado tan emocionados y ruidosos, ahora la observaban con cuidado. La voz de la mujer resonó a través del ahora silencioso salón. ¿Es todo lo que se ha reunido? Ante su pregunta, un Imaimanyan en forma humana con bigotes y alas de búho, que estaba debajo de la plataforma del asiento más alto, se acercó, rindió sus respetos y dijo: Por favor, perdónanos, inmortal del abanico de hierro. ¿Perdonar? Ja. Es risible que encuentres esta situación divertida. Cuando él gobernaba el mundo, miles y decenas de miles se reunían para seguirlo, pero qué patético es esto. La atmósfera se volvió no solo solemne, sino jalada. La mujer llamada inmortal del abanico de hierro no estaba satisfecha con esta situación. A pesar de anunciar que su amado hijo había regresado y que la resurrección de su esposo no estaba lejos, estaba bastante enojada de que solo se hubiera reunido esta cantidad. No importa cuánto hubieran cambiado las cosas desde el pasado, donde estaban todos esos numerosos subordinados de él, que no se reunían. Han perdido su miedo porque él fue sellado. En este punto, pensó que cuando su esposo fuera liberado del sello, debería disciplinarlos. En ese momento, un Imaimanyan en forma humana con cabello largo y gris y ojos estrechos habló con cuidado. Inmortal del abanico de hierro, los parientes reunidos aquí son todos aquellos en Xinjiang. Entonces estás diciendo que nadie fuera de Xinjiang respondió a mi llamada. No es eso. Si no es eso, ¿qué intentas decir? Nunca había salido de Xinjiang antes, así que no lo sabía, pero recientemente visité la provincia de Qinghai y descubrí que nuestros parientes casi han desaparecido. ¿Nuestros parientes casi han desaparecido? Sí, así que pregunté al respecto, y parece que hubo una gran guerra cerca de la parte sur de las llanuras centrales hace un año. Se dice que muchos de nuestros parientes fueron aniquilados entonces. ¿Estás hablando de cuando él despertó brevemente? Parece que sí. ¿Qué tan masiva podría haber sido una guerra para que tantos de nuestros parientes fueran aniquilados en una batalla con simples humanos? No sé los detalles, lo que es seguro es que él, que apenas había sido liberado del sello, participó en esa guerra, y como sabes, el rey de la cara blanca. Kang. Esa maldita zorra. Con una voz aguda, con solo un gesto de ella, apareció un gran agujero en el suelo del salón. Ella también sabía esto por lo que había escuchado de ese niño. La perra Soro había convertido a su esposo en una piedra asesina. Ella nunca podría perdonar esto. Cuando mi niño rojo despierte a él y lo traiga de vuelta, personalmente le quitaré la carne a esa perra Soro, pedazo a pedazo, y roeré incluso sus Kyusous. Estaba firmemente decidida para ese día. Pero fue en ese momento. Crack. Los pilares que sostenían el salón temblaron, y desde arriba, el polvo caía junto con grietas formándose en el techo, y fragmentos de piedra llovían. Ante esto, el Imaimanyan la miró con ojos llenos de miedo. Una de las cejas del inmortal del abanico de hierro se levantó. Aunque había expresado una gran ira, no había liberado ningún poder demoníaco en ese momento. Entonces, ¿qué demonios estaba sucediendo? En ese momento. Papapapapapap.
Un Imaemanyan en forma de un lobo cornudo caminando en 4 patas irrumpió en el salón y le informó apresuradamente. Inmortal del abanico de hierro. En este momento, ha aparecido un humano no identificado fuera de la cueva de la hoja de plátano y está matando indiscriminadamente a nuestros parientes. ¿Qué? Los humanos han traído un ejército. No, solo hay un humano. ¿Uno? ¿Qué tontería es esta ahora? Está diciendo que solo un humano ha aparecido, ha entrado en el monte Kuyun y está causando estragos. Aun si los parientes afuera fueran algo inferiores en Langou, no eran lo suficientemente débiles como para ser derrotados por un simple humano. Podría ser que no un humano ordinario, sino un inmortal antiguo ha aparecido. No, eso no puede ser. Los inmortales dejaron el mundo hace mucho tiempo y ya no deberían poder intervenir en los asuntos mortales. Fue en ese momento. ¡Kang! Con un gran estruendo desde la entrada del salón, uno de los grandes monstruos verdes voló e impactó contra el suelo. Al ver esto, el Imaemanyan en forma de lobo murmuró con una expresión desconcertada. ¿Ya ha llegado tan lejos? Era demasiado rápido, incluso para ser rápido. Había docenas de monstruos verdes custodiando solo la entrada de la cueva de la hoja de plátano. Zat zat. Entonces, vieron a alguien entrar desde la entrada. Era un humano hermoso con un aura extraordinaria. Un enorme Imaemanyan en forma de oso en la entrada, con un poder que alcanzaba el de una bestia demoníaca, rugió y cargó hacia ese ser. ¡Cuor! ¿Cómo se atreve un simple humano a entrar aquí tan descaradamente? Cucucucucucum. Pero en ese mismo momento, el ser que caminaba hacia adelante movió su mano al costado como si estuviera molesto. Entonces, sorprendentemente, el oso cargador en forma de Imaemanyan, como si hubiera golpeado algo invisible. ¡Pan! ¡Clang! Fue lanzado de lado y se estrelló contra la pared del pasillo. Al ver esto, un silencio cayó sobre el pasillo por un momento. ¿Qué demonios acaba de suceder? Mientras estaban sorprendidos, el hermoso humano que había enviado volando al Imaemanyan de nivel bestia demoníaca con solo un movimiento de su mano habló con una voz seca. ¿Quién es el niño rojo? El hermoso humano no era otro que el demonio celestial. Capítulo 497,10. Capítulo 497,10. Historia secundaria 3 parte 3. La montaña de fuego, 3. El demonio celestial apareció de repente en el gran salón de la cueva de la hoja de plátano. Por un momento, cayó un silencio debido a su fuerza incomprensible que era difícil de creer que fuera humana. Sin embargo, no duró mucho. ¿Quién es el niño rojo? ¡Bum! Tan pronto como terminó esa pregunta, la inmortal del abanico de hierro, que había estado sentada en el trono de piedra en el lugar más alto, se levantó abruptamente y gritó. ¿Quién eres? Ella ya había estado en guardia contra el demonio celestial que apareció de repente. Pero cuando las primeras palabras que salieron de su boca fueron preguntando por su hijo, comenzó a sospechar que podría ser un inmortal. Yo pregunté primero, aún con una voz seca. Pero el contenido era tan arrogante que la inmortal del abanico de hierro sintió que la ira surgía en un instante. Ante esto, ella dio una orden. Haz que ese insolente imbécil se arrodille ante mí de inmediato. Tan pronto como su orden cayó, el salón que había estado lleno de silencio se convirtió en un bullicio de rugidos. ¡Cuor! ¡Crack! ¡Kaa! Los Imaemanyan que rugieron como si quisieran elevar su moral cargaron todos hacia el demonio celestial a la vez, exhibiendo garras afiladas y energía impregnada de poder demoníaco. Cada uno era una enorme bestia demoníaca de más de 10 chi, de altura, y su ímpetu era tan feroz que las personas comunes se congelarían de miedo o se harían en los pantalones, pero la expresión del demonio celestial permanecía completamente tranquila. Cucucucucucum. El demonio celestial, observando cómo cargaban ferozmente, levantó ligeramente su pie y luego pisó hacia el suelo. En ese momento, una onda de tipo Ripple se extendió desde donde pisó. Lo que sucedió a continuación fue asombroso. Los Imaemanyan que habían estado cargando hasta el Langou cercano de repente se detuvieron como si hubieran chocado contra algo. ¿Qué? Pero eso no fue el final. Los Imaemanyan detenidos comenzaron a convulsionar en el lugar, luego hicieron espuma por la boca y colapsaron. Zat zat. Zat. Al ver caer a docenas de Imaemanyan de al menos rango de bestia demoníaca o superior sin poder hacer nada, la inmortal del abanico de hierro que observaba esto sintió que las comisuras de sus ojos temblaban. ¿Qué demonios hizo? ¿Por qué colapsaron así cuando él no hizo nada? Mientras se preguntaba. Parece que has aprendido alguna técnica extraña, pero esas cosas no funcionan en mí. En ese momento, un enorme Imaemanyan con cara de hipopótamo, de aproximadamente 20 han de altura y 4 brazos, saltó sobre el Imaemanyan caído hacia el demonio celestial, balanceando los garouts con púas en todas sus manos simultáneamente. Su impulso era tan feroz que se podía escuchar el sonido del aire desgarrándose junto con ondas de presión que sacudían los alrededores. Sin embargo, Suisi. Mientras el demonio celestial movía su mano con despreocupación. ¡Bah! El cuerpo del Imaemanyan con cabeza de hipopótamo disparó hacia arriba y atravesó el techo del gran salón. ¡Clac bac bac ban! El Imaemanyan, con su parte superior atrapada, pateó sus piernas unas cuantas veces antes de quedar inerte. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué demonios hizo? Al ver esto, los otros Imaemanyan de Rangou de bestia demoníaca que estaban a punto de cargar contra el demonio celestial se detuvieron y dudaron.
En ese momento, un Imanyan en forma humana con bigotes y alas de búho dio un paso adelante y habló. No eres un humano ordinario, ha pasado mucho tiempo desde que los antiguos inmortales pudieron manejar a nuestra especie tan fácilmente solo con energía abrumadora. 5.